lo leyeron un poquito, hagan los trabajos prácticos, por favor, porque tenemos que hacer, digamos, la devolución de cada trabajo práctico en el momento, ¿sí? Quiere decir que en lo posible tratemos de ir al pie con el repaso, porque si bien tenemos 2 días de repaso y no hay mucha macro, hay más micro que macro, el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, yo estoy contenta porque calculo, ¿dónde está? Hoy no vino. Uy, no vinieron un montón. Mucha gente faltó. Sí. ¿Por qué? Frío. Ahora hablo. Había un menos. ¿Cómo se llama este chico que está acá siempre sentado? Que no le fue bien en el examen. Qué bien. Leo. Leo. Ah, pero Leo sí vino. Estaba. ¿Y dónde está? estaba acá? Yo no lo veo. En su base. ¿Está en dónde? ¿Qué hora es? 11:24. Ah, es tarde entonces. No es que sea temprano. Bueno, habíamos terminado con trombosis, las bandas de sal, los trombos y eran oclusivos totales, los rojos, la recanalización del trombo. Y vamos a ver, embolia habíamos visto embolias, tipos de embolia, que la vamos a ver histológicamente. Y vamos a ver lo que era lo grave del infarto, ¿verdad? ¿Qué es el infarto? Bueno, todo infarto es un área de necrosis isquémica, lo saben ustedes, lo tienen este power. Todo infarto es un área de necrosis isquémica. Los infartos más frecuentes en general son los infartos arteriales. ¿Por qué? Porque en realidad la placa de ateroma es la causa más frecuente y la obstrucción de una arteria mayor del 75% produce un infarto o una necrosis isquémica. Otra de las causas de producir un infarto o una necrosis isquémica arterial es la embolia. Ustedes saben que la embolia dijimos que era una complicación de un trombo, que era el desprendimiento de la cola del trombo y la colonización, por ejemplo. Si el trombo era dentro del corazón, podía desprenderse, viajar por la aorta, ir por la carótida, ir al polígono de Willis, por ejemplo, y dar, digamos, embolizar algún vasito de la arteria cerebral anterior, media, y generar un infarto masivo del sistema nervioso. ¿Sí o no? En general, los infartos en el sistema nervioso también tienen sus diferencias. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las diferencias entre necrosis de coagulación en el sistema nervioso, que era cualitativa, en realidad cualitativa, o de licuefacción? Y se licuaba todo el tejido, mientras que la necrosis isquémica en todos los demás tejidos era en general de coagulación. Bueno, en el sistema nervioso también hay 2 tipos de infarto, el infarto rojo y el infarto blanco, de los cuales nos vamos a ocupar cuando veamos tejido nervioso, porque vamos a ver la clase de vascular, patología vascular. Pero recuerden que en general en el sistema nervioso, cuando emboliza o se rompe la cola de un trombo arterial o cardíaco, lejos del sistema nervioso, pero viaja por la vía arterial hasta el sistema nervioso y ocupa toda la luz y lo obstruye, eso hace que el sistema nervioso comience a enviar a través de las grandes cantidades de colaterales sangre. Entonces generalmente se reabsorbe la cola del trombo y esa sangre queda como una necrosis hemorrágica porque la célula está muriendo por anoxia, porque está inundado de sangre. Esto puede ser un infarto hemorrágico en el sistema nervioso, pero si yo tengo una placa de ateroma en la arteria cerebral anterior y crece hasta más de un 75% y obstruye a esa arteria, el infarto va a ser blanco, que si no hemorrágico, va a ser isquémico, porque es un infarto brusco y prácticamente las colaterales van a abrirse después. Quiere decir que en ese momento es isquémico. Pero no se preocupen porque ese tema de nervioso lo vamos a ver, a pesar de que lo vamos a ver este mes, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases. ¿Qué es infarto? Es un área de necrosis isquémica. Los infartos más frecuentes ocurren por embolizaciones, en general, rotura de la cola de un trombo o por obstrucción de la luz. Y los infartos son blancos en aquellos que son de circulación terminal. Quiere decir que macroscópicamente se ve blanco el infarto. Aquellos que, y generalmente tiene un aspecto triangular el infarto. Como un triángulo donde la punta del triángulo generalmente mira el vaso obstruido y la base está alejada de ese vaso. Los infartos pueden ser venosos también, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando hay circulación terminal venosa, cuando se obstruye el retorno venoso, la sangre queda acumulada y al no fluir la sangre, los órganos
digamos, se llenan de sangre, no permite la oxigenación por el sistema arterial y entonces muere en anoxia el tejido. Los únicos dos órganos que mueren por esa causa son el testículo y el ovario. Por eso nosotros tenemos arriba un infarto testicular, que es muy frecuente en el hombre, en la micro, que no lo vimos. Y en la macro tenemos un infarto ovárico, una necrosis isquémica con un infarto rojo del ovario. Quiere decir que cuando la obstrucción es al retorno venoso, el infarto es rojo en el sistema venoso, ¿sí? Entonces, los únicos órganos que participan de ese tipo de infarto, que en una época llamaban infartamiento, se dejó de lado porque es una necrosis isquémica igual, pero el mecanismo es diferente, es por obstrucción del retorno venoso en aquellos órganos que tienen una sola vena que hace el retorno venoso, que son el testículo y el ovario. Macroscópicamente vimos un ovario e histológicamente hoy, además de ver la macro, vamos a ver un testículo. ¿Está claro en eso? ¿Sí? Entonces, ahí lo dice todo, para que ustedes lo vean. Este es un testículo, claramente es un testículo, lo vemos a la izquierda, vemos el epidídimo a la derecha y hay torsión del pedículo, no hace el retorno venoso adecuadamente, entonces se llena de sangre desoxigenada el órgano y todas las células mueren en anoxia porque no hay renovación de la sangre oxigenada. Entonces, ¿esto es una necrosis isquémica? Sí, termina siendo una necrosis isquémica. Pero es de aspecto hemorrágica, porque la sangre queda acumulada entre medio de las células muertas. Entonces ustedes van a ver células muertas llenas de sangre por todos lados y van a ver túbulos seminíferos necróticos que no se ven casi, se ve la sombra del túbulo seminífero histológicamente y van a ver entonces mucha hemorragia. ¿Cómo se ve histológicamente? Así. Y así se ve el vidrio que tengo yo en el... que van a ver ustedes en el práctico. Van a ver túbulos seminíferos, fíjense que son túbulos, reminiscencia de los túbulos seminíferos. Me acuerdo algo de histología, son túbulos seminíferos, pero miren la cantidad de glóbulos rojos que tienen alrededor. Quiere decir que se acumuló la sangre desoxigenada que no pudo salir. Esto es un infarto, termina siendo un infarto hemorrágico. Ahora bien, ustedes saben que hay varios tipos de infarto. El infarto rojo es hemorrágico. Y el infarto pálido se llaman también anémicos. Y existe un tercer tipo que es el infarto séptico. Por ahora no vamos a hablar de infarto séptico, pero sí del rojo que es hemorrágico y del pálido que es anémico. Todos los infartos son áreas de necrosis isquémica, ¿lo acabamos de decir? Sí. Pero hay infartos anémicos, que son la gran mayoría, y hay infartos hemorrágicos. Los infartos hemorrágicos, en general, ocurren por dos motivos. En aquellos donde el retorno venoso está obstruido, donde hay retorno venoso terminal o vario testículo, como vieron decir, por anoxia. Pero en aquellos que el infarto hemorrágico es por obstrucción arterial, vimos recién el cerebro en la embolización, que se abren las colaterales. Pero el cerebro no tiene doble circulación, pero tiene muchas colaterales. Y el otro tema es que lo que vamos a ver como infarto hemorrágico son los infartos rojos o hemorrágicos, los órganos que son obstrucciones arteriales en los órganos que tienen doble circulación y que sufren de infarto. ¿Cuáles son los órganos que tienen o tejidos laxos, anótenlo, u órganos de doble circulación? O sea, órganos que tienen muchas colaterales, muy laxos, es el intestino. Que es decir que cuando yo veo el intestino puede haber necrosis isquémica, pero generalmente es hemorrágica en el intestino. Porque al haber tantas colaterales, cuando se obstruyen la mesentérica superior, supongamos por un trombo en la mesentérica superior, por una placa de ateroma, que es muy común en gente añosa, lo que ocurre es una necrosis isquémica. Pero hay tantas colaterales que van a irrumpir en esa región que la sangre va y cae sobre los tejidos muertos. Entonces, cuando hay muchas colaterales y los tejidos son muy laxos, como el intestino delgado o el intestino grueso, realmente el infarto es de carácter hemorrágico, pero por esta particularidad. Los verdaderos infartos hemorrágicos son los órganos que tienen doble circulación, no solamente estos de las colaterales. Y los órganos que tienen doble circulación son el hígado, que es muy raro que tenga un infarto, porque tiene doble circulación, pero no es muy raro, y el pulmón, que es más raro aún que tenga un infarto. ¿Por qué? Porque el pulmón es un captador de émbolos y degradador de émbolos, así que el pulmón raramente tiene un infarto. Lo que pasa es que cuando lo tiene es porque su segunda circulación, que es la bronquial, está sumamente alterada y ustedes tienen un impacto o un émbolo,
raro un trombo porque ustedes están en la arteria pulmonar, pero puede haberlo, porque tiene sangre desoxigenada, o sea, no tiene condiciones de lesión endotelial como para formar un trombo, a pesar de que es una arteria, porque la arteria pulmonar es una arteria a excepción de la regla con las arterias, porque la pared es arterial, pero lleva sangre desoxigenada al pequeño circuito y no tiene presión, con lo cual no se cumple la triada de Virchow para generar un trombo en la arteria pulmonar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando uno habla de un infarto hemorrágico en órganos de doble circulación, uno cita al pulmón, uno de los primeros que cita, o eventualmente al hígado, pero el hígado nunca tiene, y el pulmón menos, salvo que esté lesionada la circulación bronquial y haya un émbolo enclavado en el tronco de la pulmonar. Entonces, ahí no tiene opción y genera un área de necrosis isquémica hemorrágica en el pulmón, hemorrágica. En el caso del resto de los órganos, como vimos nosotros, riñón, en el vaso, que vamos a ver histológicamente un vaso, donde tiene una necrosis isquémica que no es hemorrágica, es anémico porque es un órgano sólido de circulación terminal, el vaso, igual que el corazón. Y el corazón tiene una necrosis isquémica que no es hemorrágica. Sin embargo, en algún periodo, cuando se instala el infarto de corazón por la obstrucción de la coronaria, si bien es blanco y pálido el infarto, tiene tantas colaterales el corazón que se abre el lecho capilar que tiene un poco de hiperemia. Pero hiperemia no quiere decir hemorragia definitiva. Los únicos órganos que tienen, por excepción, los infartos hemorrágicos, como bien les dije, por obstrucción al retorno venoso, testículo ovario. Por un émbolo, por ejemplo, y apertura de colaterales, el tejido nervioso, pero émbolo arterial. Por un émbolo a nivel de la arteria pulmonar con lesión del circuito, digamos, bronquial en el pulmón, eventualmente. Y en el intestino, que es muy común, pero por una trombosis o una obstrucción arterial, que sea hemorrágico porque tiene muchas colaterales, más que eso. Estos son los 4 ejemplos que puedo pedir, que son importantes, cómo varía uno de otro. Sí, te escucho. Entonces sería epidemia. ¿Cómo? Epidemia. ¿Hiperemia? Sí. Pero eso no es, estamos hablando de Pero es, ¿por qué hiperemia? Pues hablaste sobre infartos y del corazón. Bueno, hay un borde hiperémico, ¿por qué? Porque cuando hablamos de hiperemia, y no es hemorrágico, quiere decir que en el corazón, cuando hay un infarto de miocardio, hay una obstrucción de la coronaria, probablemente. Cuando se obstruye la coronaria, el corazón se infarta en esa región que irriga el territorio de esa coronaria. Lo que pasa es que como tiene muchas colaterales, la sangre llega hasta cierto punto, no invade todo, porque además es un órgano sólido, para invadirlo hay que separar todas las fibras miocárdicas. Entonces forma como un borde, por unos días, hiperémico. Y si nosotros nos acordamos, hiperemia era el aumento por apertura de los lechos capilares de sangre arterial, de sangre oxigenada. Por eso les digo que tiene un borde hiperémico. Utilizamos los términos que en el texto del libro les va a decir. Porque después cuando estudiemos infarto de miocardio, en el próximo módulo, van a decir, bueno, el infarto de miocardio, dice el Robbins, dice, primero es pálido macroscópicamente, después tiene un borde hiperémico a los 2 días, y después, medio pardo, con un borde hiperémico de glóbulos rojos, dice, y después dice, continúa, digamos, ese borde hiperémico, hasta que después a partir de los 7 días comienza a formarse el tejido de granulación, que ustedes ya conocen de reparativo, y ya pierde ese color, se hace más pálido, y termina formando una fibrosis cicatrizal porque no se regenera. Entonces todo eso lo dice el Robbins. Y ustedes tienen que leer después histológicamente por qué se formó ese borde hiperémico. Y simplemente les estoy diciendo la generalidad de infarto acá. No se usa mucho esto de infarto hemorrágico, infarto anémico, no es que no se use. En patología se usa, porque yo normalmente el cerebro tengo que decir si es un infarto hemorrágico, porque las causas son distintas. No es lo mismo un émbolo que un trombo. El émbolo viene de otro lado, más lejos, y el trombo está ahí, enclavado. Entonces es diferente. Yo si tuve un émbolo y un infarto hemorrágico, probablemente el paciente se salve, depende de la extensión del infarto, y pueda tratar el trombo donde esté ubicado afuera, a lo lejos. Ahora, si tengo una trombosis de más del 75% de la luz de la cerebral anterior, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Un bypass en la cerebral anterior o le voy a hacer un stent en la cerebral anterior? Que yo sepa, stent no se coloca en el sistema nervioso. Es decir, es su digamos, pronóstico es peor,
porque toda esa zona del sistema nervioso muere y generalmente es muy amplia. En cambio, si es un émbolo, por ahí es menor la lesión, no sabemos, puede ser mayor también, pero podemos tratar las placas de ateromas a lo lejos, donde se desprendió la cola del tronco. ¿Se entiende? Todo esto lo estamos manejando por el hecho de los infartos anémicos o hemorrágicos, ¿sí? Y esto es lo que dice el PowerPoint, que lo tiene. Acá tenemos un pulmón, macroscópicamente tiene un infarto hemorrágico. Uno podría decir, no puede ser solo una hemorragia. ¿Cómo diferencia una hemorragia pulmonar de un infarto? Primero, tiene forma triangular. La base está mirando hacia la pleura y la punta estaría mirando a probablemente un vaso de algún lobulillo obstruido. Por otro lado, histológicamente tenemos que... es muy raro que una hemorragia en el pulmón así, digamos, sea tan puntual y tan triangular. Realmente una hemorragia pulmonar, ¿a qué responde? A hipertensión pulmonar, a, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, el esfuerzo que hace el glóbulo rojo para salir hacia el alvéolo. Entonces es más difusa y puede ser más grande. Si yo histológicamente no veo, escuchen bien, necrosis del septum interalveolar, no hablo de infarto. Si veo necrosis del septum, hablo de infarto. Por eso ustedes arriba, en el cuarto, o abajo arriba, van a tener un preparado histológico de congestión vascular, que puede corresponder a una, por ejemplo, comienzo de ¿qué? La congestión. De una en el pulmón, una congestión. ¿Comienzo de qué? De una neumonía, por ejemplo. O puede ser de una insuficiencia cardíaca, porque hay edema en primer y glóbulos rojos. Aunque la insuficiencia cardíaca, digamos, el proceso crónico, uno ve siderófagos, o sea, macrófagos cargados con hemosiderina en la parte crónica. En general, en una neumonía eso no se ve porque es más agudo. Pero van a tener edema y congestión vascular y van a tener microhemorragias en el alvéolo. Y eso lo van a ver, pero no van a ver necrosis del septum. Tienen que ver núcleos que corresponden al neumocito 1, neumocito 2, algún fibroblasto, que si no va a haber necrosis septal. Cuando hay necrosis septal y la hemorragia inunda todo, eso es un infarto. ¿Está claro? Entonces eso tienen que diferenciarlo. Acá vemos a mayor aumento el área hemorrágica y el vaso arriba, que probablemente esté obstruido y que haya dado origen a este infarto. Siempre mira la punta del vértice del triángulo hacia el vaso obstruido y la base en forma periférica. Claro, cuando uno ve la histología no ve nada y dice, pero yo no estoy viendo nada. Veo muchos glóbulos rojos y veo hemosiderina, quiere decir macrófagos cargados de restos de pigmento hemosiderínico, que es decir, de hierro, de las moléculas de la hemoglobina del glóbulo rojo que se rompió. Y voy a ver mucha hemorragia intraalveolar, pero por otro lado veo necrosis de las paredes alveolares. ¿Ven que dice ahí necrosis of alveolar walls en inglés? Necrosis de paredes alveolares son acidófilas, no tienen núcleo prácticamente. Ustedes me van a decir, pero de ahí a que yo vea eso, claro. Lo que pasa es que no es que van a ver eso, van a ver que hay parte conservada y parte patológica. Es como cuando vimos el infarto de riñón. En parte estaba conservado y en parte patológico. Es la ayuda que podemos ver. En general no tengo el infarto, me parece. Lo que tengo es una neumonía con hemorragia y lo que tengo creo que es una congestión. Pero no me acuerdo porque hay muchos preparaditos. Bueno, infartos pálidos. Son por oclusiones arteriales, los órganos son sólidos y el ejemplo más común es corazón, que es el más frecuente, vaso ocasionalmente y riñón, que ahí pisa regularmente, no es tan frecuente, pero se puede ver. Hemos tenido acá un profesional de la casa que ha tenido un infarto renal sin ninguna causa aparentemente fue estudiado. Y bueno, ahora está mejor, pero tiene una cicatriz en el riñón, porque recuerden que el riñón no se regenera, al igual que el pulmón, quiere decir que es muy raro que se regenere, al igual que el corazón. O sea, no es que no se divida la célula, pero no se regenera, y en el tiempo pasa el tiempo de regeneración y queda una cicatriz fibrótica si no se regenera. Sí. Puede ser que exista ahí alguna relación con no regenerarse, también ser pálido. No, en realidad la zona pálida, o sea, depende, porque si vos tenés un infarto, es reciente el infarto. Quiere decir que tenés un lapso, no estamos hablando de periodo, pero tenés un lapso en que se ve pálido. En el momento que el paciente hace el infarto, inmediatamente se ve pálido ese infarto. Si no, se ve rojo.
Pero cuando pasa ese periodo, en realidad, después de la semana y hasta el mes, en ese periodo surge lo que llama tejido de granulación, que lo vimos la vez pasada, donde ya se pierde, hay más, está más rojo, más rosado porque hay neobasos y hay proliferación de fibroblastos, de miofibroblastos, pero con el tiempo se forma la cicatriz fibrosa, que ya es blanca, 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 es decir, es una cicatriz blanquecina. No es lo mismo decir, bueno, tuviste el infarto hoy, que solo tuviste hace un tiempo, también hay que considerar eso. Muy bien, acá vemos un riñón. Y nosotros vimos la histología la clase pasada, pero hoy se los voy a volver a mostrar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver la causa del infarto, de la necrosis de coagulación que vieron en el primer parcial. La causa es un vaso, que es la arteria renal, que está recanalizada. Es un trombo que tuvo esa arteria y está recanalizado. Y lo van a buscar porque está cerca de donde está la necrosis, ¿sí? Y es ejemplo de trombo recanalizado. Acá lo ven, ¿sí? Es triangular, es triangular. Se ve que la puntita debe mirar al vaso obstruido, porque sigue siendo de la misma forma, sea hemorrágico o blanco. Pero es blanco o anémico porque el hecho de que no tiene glóbulos rojos. Y porque además las obstrucciones de una arteria terminal. Y son tejidos densos, compactos, y es muy raro que lleguen los glóbulos rojos. Histológicamente es lo que vimos nosotros. Esto lo vimos en el práctico y ya les digo, lo vamos a volver a ver hoy en relación a que ustedes tienen que buscar el trombo recanalizado. Acá tienen el riñón, la corteza del riñón, normal, y acá tienen la misma corteza, pero fantasma. Es decir, es un fantasma de lo que fue. Ha perdido los núcleos, pero mantiene la arquitectura, porque es una necrosis de coagulación. ¿Está claro? Bueno, los infartos ya los dije que era en cuña, ahí dice todo, la base, dónde está, habremos hablado de esto. Que es una necrosis isquémica, que el cerebro ya les dije que era por liquefacción, y acá se ve un infarto cerebral. Nosotros no tenemos macroscopía de infarto cerebral, es muy difícil conseguir. Tenemos que tener una autopsia, un paciente. Entonces lo que tenemos es una histología de infarto cerebral, en donde es muy difícil verla. Yo no se las quise mostrar la clase pasada, es muy probable que no se las muestre tampoco, porque es muy difícil de interpretar, porque ustedes ven acá que es todo lo mismo. Es un área rosa donde se pierde el tejido, es una necrosis colicuativa, no hay tejido de sostén, entonces se licúa todo el tejido y lo que puede quedar es una gliosis reactiva. La glía es la que reacciona, como digamos delimitando lo sano de lo patológico. Y luego los macrófagos, que es la microglía, que tiene actividad fagocítica, que va fagocitando todo el tejido que está muerto. No hay macrófagos de la sangre. ¿Por qué? Porque no hay inflamación, porque existe lo que se llama barrera hematoencefálica, que impide que los glóbulos blancos lleguen al tejido si no hay alguna lesión de la barrera hematoencefálica. Sí. No sé si lo entiendo muy bien. Entonces, cuando tengo la necrosis, las células gliales pueden como recomponerse. Las células gliales se dividen. Sí. Son 10 a 1 con respecto a las neuronas. Se dividen y ellas lo que hacen es una especie de malla, que se llama gliosis reactiva. Esa malla sostiene a la zona ahuecada. ¿Cuál es el peligro si yo tengo un hueco y tengo una gelatina al lado del hueco? ¿Qué hace la gelatina? Porque el cerebro es una gelatina. ¿Se puede qué? Hundir. Esa es la palabra. Eso se llama hernia. La herniación. Hernia es salir un tejido de su ubicación para meterse en otro si encuentra un hoyo, un agujero. Uno dice, tengo una hernia inguinal, y una papa así que le sale ahí de acá. Porque tiene debilidad en los músculos de la ingle y el intestino se mete y entonces después no puede entrar. Porque como hice una linda comida postprandial y toda la materia fecal la tenés afuera, más o menos, o todo el quimo lo tenés afuera, depende si es delgado o gruesa. Entonces cuando lo querés meter por el mismo agujero, el intestino, por más que se deslice por el peritoneo, no puede entrar. Entonces a vos te duele, ¿y qué pasa con los vasos? Chiqui, 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 o sea, los vas ahorcando los vasos. Entonces el paciente puede tener síntomas de dolor, síntomas de calor, molestias, porque está la piel arriba. Entonces cuando vos estás distendido, te hiciste una semana de descanso, el intestino vuelve solo, o vos lo metes por el dedo. Hay gente que se lo mete por el dedo todo el tiempo, el intestino para adentro. El tema es que en algún momento se queda encarcelada esa asa intestinal, entonces tienen que operarlo, sacarle el asa porque va a estar muerta. Se llama hernia. Bueno, en el sistema nervioso también se hernia, pero ¿por dónde se hernia el sistema nervioso? Una de las complicaciones que vamos a ver nosotros del sistema nervioso, que hay dos complicaciones importantes.
Y es lo que dice patología del sistema nervioso, patología vascular del sistema nervioso y última, complicaciones. La complicación es el edema, la ruptura de la barrera hematoencefálica, los 3 tipos de edema, citotóxico, edema vasogénico, que es el más frecuente, y el edema del líquido cefalorraquídeo intersticial, eso lo tenemos que ver. Y la otra complicación es la herniación, quiere decir que el tejido nervioso, si se evacúa y altera la forma, parte, toda la parte sana puede caer por ese agujero, por ese área, y encima caer por los agujeros, porque se desliza por los agujeros de la base del cráneo. Entonces, ¿qué pasa si se desliza por el agujero de la base del cráneo en el tejido nervioso? Se enclava, se pierde, porque el tejido nervioso está, recuerden, está flotando. ¿En qué líquido? Cefalorraquídeo. El tejido nervioso no es que no se pueda meter por el agujero, es porque no encaja porque está flotando, pero si hay alguna distorsión arquitectural y baja y se puede encajar, lo hace, se desliza. Y entonces tapona el agujero, por ejemplo, de la base del cráneo y el líquido cefalorraquídeo aumenta. Además de aumenta el descenso de la masa encefálica, genera muerte cerebral si estás dentro de los, digamos, el disparador de la respiración, si estás en el bulbo. Quiere decir que hay muchos tipos de hernias, que después lo vamos a ver las 3 principales o 4 herniaciones que en el sistema nervioso, a causas a veces de los infartos cerebrales. Por eso son las complicaciones. O sea, no, todo viene relacionado, no es todo tan difícil. Pero bueno, ahí es una masa acidófila que la guía trata de sostener, digamos, para evitar que el sistema nervioso caiga. Pero a veces no puede, porque si es muy importante, empuja mucho. Por ejemplo, no estoy hablando de un infarto, pero por ejemplo uno tiene lo que se llama hematoma, ¿sí? Hemorragia subaracnoidea. Uno se cae, tiene un accidente o se rompe un vaso de la arteria meningia media y es una hemorragia en el espacio subaracnoideo. La sangre se coagula fuera de los vasos, ¿se acuerdan que les dije? Y empuja al sistema nervioso. Y si yo tengo una montaña que me está empujando, el sistema nervioso va a ir por, no sé, por las tiendas hasta donde llegue. Se va a meter por los ángulos. En realidad quiere salir por donde puede. Y eso comprime más a otros territorios corticales que pueden generar daño en el nervio. ¿Sí? Quiere decir que es todo. A ver, el sistema nervioso no es un dios. Somos dioses mientras no tengamos patología. Somos dioses mientras algo no esté alterado. Cuando algo está alterado ya nos duele, nos sentimos mal y hasta podemos morir. Quiere decir que es como que es muy sencilla nuestra vida, ¿no? No es muy lábil. Parece muy lábil y parecemos muy fuertes. En realidad es un balance, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sabemos que las células son muy variables con respecto a la muerte. Primero va a depender de las colaterales y del tiempo que lleguen, porque si en el corazón, en un infarto miocardio, van a llegar antes las colaterales que cualquier 107. 107 es la ambulancia nuestra, a los que son de otro país. La emergencia nuestra, ¿sí? El SAME. Pero bueno, va a llegar antes, seguramente las colaterales de cardíacas que se hablan, que el 107. Seguro. Yo antes tenía un alumno acá, que no sé si sigue estando, supongo que sí, estaba estudiando medicina, que no me acuerdo su nombre, pero tenía un grupo en internet que se llamaba La Mitocondria, por ahí ustedes lo conocen. La mitocondria. La mitocondria de Isaac. Isaac. ¿Isaac sigue haciendo reanimación cardiovascular? ¿O no sabes? Creo que sí, está trabajando acá igual. ¿Está trabajando? Acá en el SICA. Bueno, Isaac sabía mucho de cardio, porque hizo un curso de RCP y entonces hacía reanimación cardiovascular siendo alumno, con otros chicos que se habían capacitado en reanimación cardiovascular. Y iban por los barrios, acá en Cava, por ejemplo Caballito, Flores, y allá tenían varias regiones. El grupo, de acuerdo a donde vivía y se desplazaba, iba por los barrios. Cuando ellos repartían, obviamente se sabía dónde ellos estaban, era como paralelo al SAME. Llegaban antes ellos que el SAME. El SAME tardaba 20 minutos y ellos llegaban en 10 y por ahí o lo encontraban muerto el paciente después de un infarto, o ellos le ponían el cargo del desfibrilador y salía el paciente vivo, y cuando venía el SAME lo saludaba el paciente, al SAME. A ver, no existe en todos lados eso. Lo hacen porque quieren, nadie les paga a ellos por eso. Porque creo que ahora es porque está trabajando, pero en ese momento, ¿vos expulsaste con él? No. Sí. Yo arranqué con él. Arrancaste con él, pero bueno, después, ¿él se recibió? No, todavía quedó, había recursado tercero
¿Se fue? ¿Y qué está haciendo? ¿Solamente paramédico? No, está trabajando acá en la facultad, Sí. en el área de SICAP, está con el tema de configuración de los equipos y eso. Sí, pero nada más, Pero no es médico. después porque no tenía tiempo, usted tenía hijas, todo. Y no tenía Una tiempo. hija tenía en su momento. Ahora tiene hijas. Ahora tiene otra más. Prolífero. Bueno, le decía, divino el chico. Le costaba igual, le costaba un montón. Siempre me mostraba que la mitocondria le escribía, tenía una página, ¿no? ¿La mitocondria? Sí. Tenía una página y a veces me dedicaba a algo de esto. A veces. Generalmente me dedicaba al fisio, que le gustaba más. A veces me dedicaba a alguna de esto. Búsquenlo en la mitocondria. Amoroso. Bueno, las células, como les decía yo, muchas veces llegan, se salvan porque llegan las colaterales. ¿Y por qué las del corazón tienen más suerte? Porque mueren a los 20 minutos, 30 minutos. Tiene una resistencia, tiene gran cantidad de mitocondrias y gran capacidad de oxígeno. Lamentablemente las células del sistema nervioso no viven más de 3 o 4 minutos, las neuronas me refiero. Quiere decir que cuando muere una neurona, la otra capaz que está en capilla, quiere decir que la otra está en penumbra, está ahí en la zona de la isquemia con hipoxia. Lo vamos a ver muy bien ese tema porque es tan triste ver que las neuronas se mueran y que vos no podés hacer nada, porque hay veces que vos, por más que tengas emergencia, no podés hacer nada por el paciente. Como ven, la vulnerabilidad de algunas células es muy importante también para el tipo de infarto. Las neuronas mueren en 3 o 4 minutos, el miocardio 20-30, los fibroblastos duran horas. ¿Para qué sirve un fibroblasto? Se divide, dura horas, sí, está bien para reparar tejido, pero que las células más importantes son muy lábiles y dentro del sistema nervioso las neuronas del cerebelo son las que más débiles son y las del hipocampo, que es la zona de la memoria de corto plazo. Sí, digamos, después lo vamos a ver. Bueno, 2 palabras de shock para empezar la inmunopatología. ¿Qué es el shock? Es un estado de hipoperfusión generalizada, el shock. El shock, en general, todos los órganos, sobre todo los principales órganos, riñón, corazón, pulmón, tienen un estado de hipoperfusión. ¿Por qué ocurre el shock? Y en realidad puede ocurrir por una disminución del gasto cardíaco o por la disminución del volumen sanguíneo. Por ejemplo, una hemorragia, un accidente, eso es una disminución del volumen. Entonces el paciente entra en shock, dice, siempre en las películas dicen, se está shockeando, está en shock porque perdió mucho volumen y hay una hipoperfusión. O una insuficiencia cardíaca donde la sangre no llega. Por ejemplo, a todos los territorios nos llega poca cantidad de sangre porque ya el corazón no tuvo muchos infartos o está muy dilatado, sus fibrillas, sus, digamos, arterias, miocinas, sus sarcómeros ya no lo responden y el paciente no puede eliminar por volumen de minutos la cantidad de sangre que quisiera en el territorio arterial. Entonces ahí hay una hipoperfusión. Eso lleva a una hipoxia tisular y por supuesto que la hipoxia va a dañar más algunos órganos que otros por la vulnerabilidad tisular que tienen algunas células. 3 tipos de shock se conocen en la actualidad, hay más, pero los 3 tipos de shock más conocidos son el shock cardiogénico, que es una de las fallas más importantes, porque muchos pacientes tienen patología vascular y cardiovascular. El shock hipovolémico, que es más accidental y causal, y el shock séptico, que es muy frecuente el shock séptico cuando hay infección, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos que están en el hospital, hospitalizados, y que entran en un cuadro infeccioso con un shock séptico. ¿Sí? El shock séptico es cuando la bacteria, ahí dice una infección generalizada, más frecuente por los negativos. Generalmente cuando ustedes tienen infección, ¿qué pasa con los vasos? Si tienen una bacteria, está dando vuelta. La vaso, ¿qué? Dilatación. Y si hay vasodilatación generalizada, porque tiene la bacteria por todos lados, la tiene en la sangre, no solamente en el pulmón, pero supongamos que tiene bacteria el paciente, o sea, la bacteria y se va a la sangre. Y la bacteria, como se va a la sangre y puede comer bien, se va al riñón, se va a todos los órganos, se distribuye por todos lados. Todos los órganos entran en vasodilatación, porque estamos teniendo inflamación en todos los órganos. Y si hay una éstasis y vasodilatación, la sangre no circula. Por eso tiene el shock séptico tiene una vascularización generalizada, ¿sí? Una hipoxia generalizada. Por eso los pacientes de shock séptico, si vos no le curás la bacteria, como todos los órganos están afectados, o los principales, puede morir por shock séptico. Y a veces cambiás de antibiótico, cambias 5 veces de antibiótico, el paciente está con toxicidad farmacológica, por eso el paciente se te va como agua. Además,
vos sos el médico de planta que estás hoy y estás de guardia, lo llamamos a él. Y él dice, bueno, yo a las 7 de la mañana me tengo que ir. Lo llamamos a él, le dice, yo ya te compré la nuez moscada. Dice, yo me quedo hasta las 8, dice él, porque no me da más el tiempo. Pero ¿lo conocés a Josecito que está ahí? Sí, bueno, Josecito ya está en shock séptico. Pasa a él y viene ella. No, bueno, sí, yo también. 12 horas y después me voy y viene ella. Nada, se pasa de mano en mano el paciente. Y no hay a veces hacen un ateneo y demás, pero el paciente sigue recibiendo antibióticos de todo tipo, no respondiendo, ustedes llevando al laboratorio para identificar el germen, cada vez hay más gérmenes y el paciente termina en un shock séptico y en la muerte. Son muy peligrosos. El shock cardiogénico tiene que ver con la falla de bomba, ya lo dijimos, la insuficiencia cardíaca congestiva, el taponamiento cardíaco donde hay arritmia, el corazón no se mueve o entra en asistolia. O el shock hipovolémico por grandes pérdidas de sangre, un accidente, una hemorragia, un gran quemado hace un shock hipovolémico, pierde mucho plasma, mucho líquido cuando se quema el paciente del tejido intersticial. Hay otro tipo de shock neurogénico, anafiláctico, que es alérgico o por anestesia, pero no vamos a hablar de ello. Bueno, el shock comienza a tener mecanismos compensatorios, quiere decir que hay una fase compensatoria de algunos órganos, no siempre alcanza. Trata de mantener el rigor en algunos órganos, pero va a la fase progresiva si no lo cura. Y entonces continúa con su hipoperfusión, se descompensa y entra en acidosis metabólica. Finalmente, en la fase irreversible, entra la lesión tisular, la muerte celular por necrosis y apoptosis, por ambas, dependiendo del hipoflujo del territorio y de la resistencia o vulnerabilidad celular, y el paciente puede morir. Bueno, ¿vemos lesiones de shock? La pregunta es esa. Le hacemos una autopsia a un paciente. Yo cuando hacía autopsias en el hospital, acá nomás, en el Durán, yo hacía autopsias ahí, porque bueno, tenía la residencia, hacía autopsias. Cada persona que fallecía, hacíamos una autopsia. Porque la mayoría eran NN y como no hay ley de autopsias, los usábamos y les hacíamos la autopsia. Entonces, el titular, digamos que el que me enseñaba a mí me decía, además de la patología que puede tener el paciente, porque eran pacientes ya que por ahí entraban en shock séptico, buscar las lesiones de shock en los órganos. ¿Qué? Decía yo. ¿Qué es eso? Sí, revisar todos los órganos y cuáles son aquellos que pueden demostrar que el paciente entró en shock. Porque vos decís clínicamente hicimos un ateneo y el paciente entró en shock. ¿Por qué? Porque el parámetro del sodio, el potasio, qué sé yo. Bien, y anatomía patológica que aporta. Por ahí tenía un tumor, por ahí el paciente tenía septicemia, o sea, la bacteria, pero nosotros ¿qué aportamos en eso? Si no vemos la inflamación definida ahí. Entonces, en el corazón podía haber necrosis, en el cerebro, o sea, los principales órganos que se ve algo del shock puede ser cerebro, pulmón, riñón, suprarrenales y tubo digestivo. Yo me dedicaba siempre a las suprarrenales porque el tubo digestivo nunca encontré una necrosis hemorrágica, pero en el tubo digestivo es muy fácil la necrosis isquémica hemorrágica, la colitis isquémica hemorrágica, ya le dije que era hemorrágica del tubo digestivo. Se ve negra, se ve toda negra, ahora vamos a ver. Y en el corazón podía haber necrosis por coagulación, si llegaba a tener un infarto, pero era muy raro. En el cerebro, la encefalopatía hipóxica, olvídala, porque a veces nunca le sacaban el cerebro, pero puede verse. Lo que pasa es que es clínico una encefalopatía hipóxica, tenés que tener aumento de amoníaco, ácido úrico, porque, bueno, depende, un cirrótico tiene encefalopatía hipóxica. Y en los riñones sí, veíamos, estudiábamos los riñones y las suprarrenales. Los riñones tenían necrosis tubular aguda, que es decir, necrosis de los túbulos, proximales y distales, se llama necrosis tubular aguda. Ya eso es un cuadro de shock y se muere ahí el riñón. Y el otro tema era la depresión de lípidos de las capas de la corteza suprarrenal. O sea, la pérdida de los lípidos de la corteza suprarrenal, porque el paciente entraba en shock y se liberaba todos los lípidos, los glucocorticoides. Raramente el pulmón está afectado, en la suprarrenal pérdida de los lípidos, en el tubo digestivo una enteropatía hemorrágica y algún cambio graso en el hígado, que normalmente es reversible. Pero, eso, ¿se acuerdan del cambio graso? Que es de la lesión celular reversible, pero que a veces llegaba a la necrosis hemorrágica. Acá tenemos algunos ejemplos que vamos a ver después cuando veamos neuronas y sistema nervioso. Esto es la corteza del hipocampo, parece, y hay neuronas rojas, neuronas en hipoxia. Todas las neuronas que ven ahí en el medio acá
Todas esas neuronas, fíjense que son neuronas. Esta es una neurona, esta es una neurona, ven que tiene aspecto triangular, pero tiene primero que están como lluvia, y además tiene un aspecto triangular como muy delgado, muy comprimido. Bueno, estas neuronas después las vamos a ver bien, se llaman neuronas rojas, son más acidófilas con el HE, y todas estas que se ven acá, estas se llaman neuronas rojas, son hipóxicas isquémicas cada neurona. Este es el cerebelo, para recordar que tiene la capa molecular Purkinje y grana, pero las de Purkinje las vemos feas, las de Purkinje las vemos acidófilas, pequeñas, ¿se ve? Y estas perdidas acá. Si hiciéramos una técnica de plata, veríamos solamente las encanastas que rodean y las Purkinjes no están, porque se han muerto por isquemia. Son muy vulnerables las neuronas de Purkinje. Acá vemos un infarto de miocardio, pero como ejemplo, ya pasó lo agudo, acá lo vemos un poquito más crónico porque tiene esta zona donde está el tejido de granulación, está a los 10 días, se ve amarillito, como grasa de pollo, ¿no? Generalmente. Y acá tenemos la histología que hoy vamos a ver del infarto del miocardio, porque tiene que ver con vasos, donde vamos a ver fibras onduladas, con pérdida de los núcleos centrales, fibras onduladas y un edema, que es el líquido que separa las fibras onduladas, y van a ver que tiene polimorfonucleares en el intersticio. Eso ya es un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque las fibras onduladas hablan de la muerte de la fibra, la ausencia del núcleo, la ondulación, la coagulación de las proteínas intracitoplasmáticas y la llegada del edema, que es un exudado con los neutrófilos, nos habla de un exudado inflamatorio. Es el exudado que ocurre en la necrosis. Entonces estas células son células inflamatorias, ahí se lo mostramos a los que son brasileros, que lo pueden leer mejor. Te digo que a veces las mejores imágenes histológicas las encuentro en Power brasileros. Acá vemos bandas de contracción, donde las fibras se ondulan, pierden el núcleo, miren, no lo veo, está como vacío acá. Y hay algunos eritrocitos. ¿Por qué hay eritrocitos? Porque hay hiperemia. ¿Y por qué hay hiperemia? Porque hay muchas colaterales, no es porque haya un infarto hemorrágico en el corazón. Y acá vemos entonces un daño alveolar difuso por una membrana hialina en este pulmón de un síndrome de distrés respiratorio de adulto que puede hacer un shock. En este caso puede tener por hipoperfusión, el shock del paciente, porque el paciente tiene trombosis, coagulación intravascular, el paciente con COVID, en este caso si fuera él. O un shock séptico si fuera una neumonía. Y acá tenemos una necrosis hemorrágica del intestino, histológicamente hay necrosis. Esto es lo único que queda del colon y una necrosis llena de glóbulos rojos hemorrágica. Bueno, con esto terminamos la parte de trombosis, que es muy importante. En cuanto que el año pasado ustedes habían visto mucho de inmunopatología, me extraña de que este año no lo hayan visto, porque nos quedan pocas clases y después vieron muchas de nervioso. No entiendo cómo todavía no empezaron con inmunopatología o ya la terminaron. Pero nada más, no van a ver más nada. Bueno, nosotros vamos a ver inmunopatología. Como ustedes vieron clase de inmuno, vamos a pasar, saltear lo de inmuno normal para saber. ¿Alguien sabe lo que es la inmunopatología? ¿Quién puede definirla? Inmunopatología. Claro, patología relacionada con el sistema inmunológico. La verdad que si tuviéramos inmunopatología, sabemos que el virus del HIV afecta a los linfocitos T. Sabemos que el virus del HIV destruye a los linfocitos T. Sabemos que el virus del COVID destruye células del pulmón, por ejemplo, porque tiene receptores para el receptor de la enzima convertidora o tiene afinidad para meterse. Pero, en realidad, lo que tenemos que conocer es por qué el sistema inmunológico en un 20% de la población, tiene cierta idiosincrasia para responder patológicamente. Quiere decir que no se detiene o es exagerado. A esas lesiones en este porcentaje de la población, que algunas tienen componente hereditario, se denominan síndromes o patologías o trastornos de la hipersensibilidad. Quiere decir que hay gente que tiene una hipersensibilidad a las acciones del sistema inmunológico. No todo el mundo las tiene, porque por ejemplo, yo si vuela un polen por ahí en primavera, yo no voy a tener un asma bronquial. Sin embargo, hay gente
que porque vuela el polen en la primavera tiene asma bronquial. Ahora, yo tengo una alfombra en mi casa y tengo 10.000 ácaros dando vueltas en la alfombra, los veo en el microscopio, a mí no me hacen nada. Mi hijo que es alérgico está todos los días con rinorrea, a veces tiene rash, le pica todo y no tiene, digamos, signos mayores ni asma, pero de pequeño tenía síndrome asmático. Con lo cual, los fenómenos de alergia están muy relacionados, como otros síndromes mucho más importantes, en estas alteraciones o trastornos de la hipersensibilidad. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Según la clasificación de Hell y Kunz. ¿Cuántos trastornos? 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los trastornos de la hipersensibilidad, según la clasificación de Hell y Kunz lo habrán visto. Son autores de la compatibilidad, por ejemplo. Hay 4 trastornos de hipersensibilidad tipo 1, así se escriben, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Yo les mandé un PDF también, que se lo subí al campus, porque el año pasado lo vieron tanto esto de trastornos de hipersensibilidad, que una de las alumnas me preguntó que no entendía una variación del tipo 4 que lo clasificaba un tal Fischler. Hizo una reclasificación del tipo 4 que lo subclasificó en tipo 4A, tipo 4B, tipo 4C y tipo 4D. Después vamos a ver, eso lo tiene el PDF ustedes. Lo pueden leer porque el PDF es muy bueno. Es chiquitito, cortito y es muy bueno. Bueno, ¿nunca vieron en su vida trastornos de hipersensibilidad? Ah, qué divertido. Bueno, yo no voy a hablar de la inmunidad porque ustedes ya tuvieron una introducción de la inmunidad, si no nos da el tiempo, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay 2 tipos de inmunidad, la innata o inespecífica y la inmunidad específica, lo saben. ¿Saben cuáles son las células que participan o, digamos, los participantes de la inmunidad innata? ¿Cuáles son? Natural killer, neutrófilos, macrófagos, basófilos y eosinófilos. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. ¿Y las barreras de las mucosas o la piel, no? Sí, las cilios, el moco, el aparato respiratorio, el ácido clorhídrico, la saliva en el tubo digestivo, no tenemos barreras. Los lípidos que secretan la glándula sebácea en la piel, no tenemos barreras. Entonces tenemos barreras tisulares específicas que impiden que cualquier microorganismo ingrese. Y por otro lado, el sistema inmunológico ataca a todo lo que encuentre en la naturaleza, aunque nunca haya tenido, porque tiene muchas armas, ¿no es cierto? Pero nunca haya tenido contacto por primera vez con el antígeno. Así que puede venir un ovni, me suena un chiste, mal chiste. Bueno, entonces, el sistema específico, ¿cuál es? La inmunidad específica. Linfocito T y B. Linfocito T, linfocito B. Y después, en la inmunidad específica, pues se subdivide en celular y humoral. Celular, dada por los linfocitos T, y humoral por los B. Muy bien. Recordar también que toda esta población celular, los neutrófilos, granulocitos, macrófagos, también ayudan a la inmunidad específica. No es que se queda sola la inmunidad específica. Quiere decir que hay una colaboración. Sin embargo, la específica no ayuda a la inmunidad innata. Porque si destruye el antígeno ya no tiene por qué participar o ponerse en marcha la inmunidad específica. ¿Se entiende lo que digo o no? Esto es generalidades, lo pueden ver acá en estas generalidades, pero yo no quería influenciarlos porque vamos a ver reacciones o síndromes o trastornos, así se llama el tema, de hiperreactividad del sistema inmunológico. 20% de la población lo tiene, el resto por suerte no lo tenemos, pero uno nunca sabe. Hay gente que tiene alergia, por ejemplo, una de las patologías es la alergia, síndrome alérgico. Hay gente que tiene alergia a la aspirina, hay gente que tiene alergia a la dipirona, hay gente que tiene alergia a la penicilina, para hablar de fármacos solamente. Hay gente que tiene alergia a alimentos, a las proteínas del pescado, a las proteínas de la leche, todo el mundo lo sabe. Hay gente que tiene alergia a los ácaros, hay gente que tiene alergia al polen, polvillo ambiental. Hay gente que tiene alergia a las nueces, a las frutillas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de alergia respiratoria, alimentaria.
A ver, son alergenos que pueden producir la respuesta del sistema inmunológico. Pero para nosotros esos alergenos son cotidianos. Yo, por ejemplo, a mí ni me molesta que venga la primavera porque no pego un estornudo ni cuando estoy resfriada. Pero bueno, lamentablemente hay gente que puede ser desde daño leve, moderado o grave, ¿no es cierto? ¿Qué son estas reacciones de hipersensibilidad? Son respuestas del sistema inmunológico que producen algún tipo de daño tisular. Si uno tuviera que decir producen daño, y lamentablemente producen o leve o moderado o grave, dependiendo del individuo y de la respuesta y del alergeno que está, digamos, en el ambiente, o del alergeno endógeno, porque no siempre es ambiental. A veces los antígenos son exógenos, vienen de afuera, como el polen, una proteína que me comí, el chocolate, qué sé yo, derivados del chocolate, y a veces es endógeno. Vamos a ver por qué. ¿Se entiende hasta acá o no? Muy bien. Tienen un cuestionario de inmunopatología, un trabajo práctico de inmunopatología. Hay que hacerlo también. Bien. ¿A quién involucra las reacciones de hipersensibilidad? A la inmunidad humoral o inmunidad celular. Ambas. Cualquiera. O sea, depende. Pero por otro lado no quedan excluidos los que vimos como la inmunidad innata. Colaboran los del complemento, las proteínas del complemento, los granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los macrófagos y los natural killers. Quiere decir que están todos comprometidos. No siempre, en todas las formas. Algunos comprometen y otros no. Depende de las formas. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No. Entonces, la tipo 1. La reacción de hipersensibilidad de tipo 1 se refiere a las alergias, a las personas que son alérgicas, a algo que puede ser generalmente un antígeno exógeno, como hemos visto recién en los ejemplos. ¿Está claro? Y la reacción se denomina inmediata. Inmediata porque ya van a ver que tiene dos fases. Una muy rápida que ocurre en minutos. ¿Vieron? ¿No les pasó que están viendo una película y por ahí se comió una frutilla o comió, no sé, un marisco y a los 2-3 minutos ya está que no puede respirar y que se ahoga y tiene un edema de glotis y se puede morir? ¿Nunca vieron eso? En la tele lo hace todo el tiempo. Bueno, es inmediata, quiere decir que de 3 a 60 minutos puede ocurrir. O horas también, muy pocas horas. Y después tiene una fase más tardía que puede empezar a las 12, 24 horas o durar un poco más. Después lo vamos a ver eso. En realidad se llama tipo 1 o inmediata porque tiene una respuesta inicial, como lo ven ahí en el recuadro de color amarillo, y una respuesta más tardía. La respuesta inicial o tardía se deben a los componentes de la respuesta inflamatoria y cómo se van sucediendo estos componentes en el tiempo. Por eso no es que mágicamente pasa una cosa ahora, al minuto, y a las horas pasa otra cosa. Se debe a los componentes y al alergeno, ¿no es cierto? Y a la reacción en sí. Fíjense, siempre que ocurre esta reacción de hipersensibilidad tipo 1, generalmente el paciente tiene que estar sensibilizado. ¿Alguien sabe qué quiere decir sensibilizado? Y que la reacción es más grande de lo que debería ser. ¿Cómo? Que la reacción es más grande de lo que supuestamente debería ser. No. Son sensibles, No. son- ¿Pero qué es sensibilizado? Ahí me gustó. Es decir, el paciente tuvo contacto con el alergeno, pero no hizo todavía una lesión. O sea, el paciente que está sensibilizado tuvo contacto con el alergeno y tiene preparado el sistema inmunológico para que en un segundo contacto desencadene la respuesta más rápido. Eso le va a llevar un tiempo el primer contacto. Entonces lo que vamos a contar es cuando el individuo tuvo su primer contacto. Yo nací, por ejemplo, y soy alérgica al polen, por ejemplo. Supongamos que tengo un componente hereditario y tengo esa predisposición hereditaria o genética que soy alérgica al polen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en el momento de primavera tengo 6 meses de edad, nací en invierno, pero en la primavera que vuela el polen por todos lados, yo empiezo a tener signos de rinitis, de rinorrea, o tengo un rash cutáneo y me pica todo el cuerpo, en fin, digamos, pero antes de esas manifestaciones yo voy a tener el polen. El polen
yo lo voy a percibir en mi aparato respiratorio. Supónganse, acá lo tenemos, ¿lo ven? La partícula de polen. Este dibujo está en todos los libros de Ross y en todos los libros de patología y vuela por todo internet, como el polen. El polen llegó al aparato respiratorio que tiene cilias, ¿no es cierto? Cuando el polen llega, es captado por células presentadoras de antígenos. CPA quiere decir células presentadoras de antígenos. Esta etapa es una etapa silente, en silencio. Yo no sé si estoy sensibilizado a algún alérgeno, porque vieron que a veces uno dice, sos alérgico. Va al médico, al alergista o al pediatra y dice, pero mi hijo es alérgico. ¿Por qué? Porque estornuda en alguna época del año, porque tiene rinorrea, porque tiene conjuntivitis a repetición, qué sé yo, esas cosas. El médico le dice, no será alérgico, le vamos a hacer las pruebas de primero a ver a qué es alérgico y le hace unas pruebitas acá y después lo vamos a desensibilizar. Toma esas proteínas y se lo da en pequeñas gotas, digamos, lo pincha y le da pequeñas alícuotas para que el sistema inmunológico se acostumbre. Cada vez que venga el alérgeno dice, bueno, pará. Es como la HIV ahora se ha acostumbrado, está incorporada con nosotros. Antes el HIV en el año 80 era morirse o morirse. Lamento que no haya todavía sobrevivido mi querido Queen, pero bueno, es Freddie es que más amaba en esa época yo. Pero lamento, porque en esta época hubiera tenido posibilidad de salvarse. Lamento que él haya seguido con sus prácticas y el sistema inmunológico no le haya respondido. Pero bueno, ahí tienen el polen, ¿ven? Es captado en el sistema respiratorio por la llamada CPA, célula presentadora de antígeno. ¿Por qué? Porque a mí también me pasa lo mismo, pero a él que es alérgico también le pasa. Entonces, que en esa etapa de silencio, silente, la CPA, ¿qué hace? Presenta el antígeno ¿a quién? A un linfocito. ¿A qué linfocito? Al linfocito T. ¿Por qué? Porque el macrófago intentó fagocitarlo, pero no lo degradó totalmente. Pero siempre un macrófago o una célula presentadora de antígeno presenta lo que tiene y el linfocito lo mira. En este caso el linfocito T al que se lo presenta es un linfocito TH2. Ya saben la subclasificación de los linfocitos, ¿verdad? Bien, el TH2 no es que nació siendo TH2, sino que hay alguna molécula que activa el TH2, que de eso no vamos a hablar, si es el GATA, si qué molécula es, activa el TH2. Resulta ser que el TH2B, ¿sí? A la partícula que presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad 2, en la célula presentadora de antígeno, y entonces secreta citoquinas. ¿Por qué? Porque es un T. El T-helper, TH2, lo que hace es secretar algunas citoquinas. Hay otros T-helper, hay otros T, digamos, diferentes, T-helper 17, bueno, hay otros. Pero este secreta estas citoquinas. ¿Cuáles son? La interleuquina 4, la 3, la 5 y el factor de crecimiento gránulo monocítico. Entonces, claro, el factor de crecimiento gránulo monocítico va a inducir a que vengan los glóbulos blancos granulocíticos, macrófagos y neutrófilos. La interleuquina 3 y la interleuquina 5 recluta eosinófilos, sobre todo la 5. Y la interleuquina 4 activa el linfocito B, que estaba quietito y dijo, vos, che, te pones a laburar. Quiere decir que, fíjense cómo acá se combina la inmunidad, por un lado, celular, que es el linfocito T, pero en realidad se combina la inmunidad humoral, que es el linfocito B, porque el linfocito B va a producir respuestas antígeno, ¿qué cosa? Anticuerpo. Pero no produce cualquier anticuerpo. Ustedes cuando están en contacto con antígeno producen primero la inmuno-M, que también la tiene de receptor, el linfocito B. Después producen en la respuesta secundaria la inmuno-G, que es la más abundante. Pero en algunas ocasiones, como de hipersensibilidad, producen la E. No saben por qué, pero porque activa el linfocito y hay un switch de clase y produce la E. Entonces, todas las personas alérgicas tienen alta la inmunoglobulina E, cosa que normalmente no la tienen. Si ustedes ahora hacen un dosaje de inmunoglobulina, yo voy a tener un pool de inmunoglobulina de acuerdo a los antígenos que tuve, pero tengo muy alta la E. Y si tengo muy alta la E o tengo eosinofilia en sangre, digo que soy un alérgico. ¿Por qué? Porque son datos indirectos de esta reacción, que no le pasa al 80% de la población, sino a ese 20%. ¿Está claro hasta acá? Sí. Entonces, para empezar el reclutamiento de eosinófilos necesito la activación tanto del mastocito como del linfocito. Sí, el mastocito después va a hacer una segunda activación al eosinófilo, que todavía no lo dijimos. Pero sí, porque todavía no llegó al mastocito, pero está bien, te relataste muy bien, está leyendo. Me acuerdo los basófilos eran los principales responsables por salir en relación a la Sí. Entonces, ¿por qué los eosinófilos ahí?
secreta el TH17, ¿sí? Es diferente. Por eso se los discriminó, antes no se conocía el TH17. Hoy se sabe que las citoquinas que producen el TH2 son diferentes de las que producen el TH17. Por eso no lo involucramos al TH17. Sabemos que el que es responsable es TH2, de secretar interleuquina 4. Sabemos que es una citoquina que activa los linfocitos B, sí o sí. Y este linfocito B, en respuesta a ese antígeno, porque obviamente que el linfocito T está activando el B para responder frente a ese antígeno que ingresó, secreta inmunoglobulina E. Al secretar la inmunoglobulina E, ¿quién es el receptor de la inmunoglobulina E? El basófilo o el mastocito. El mastocito está ahí. ¿Lo ven acá? Entonces la inmunoglobulina E que secreta el linfocito es un anticuerpo que está en exceso en esta reacción tipo 1 de hipersensibilidad en estos individuos y que se pega a la célula que tiene el receptor para la inmunoglobulina E. El eosinófilo tiene el receptor para inmunoglobulina E, el macrófago también, pero el que tiene muchos receptores para inmunoglobulina E es el receptor, es el mastocito. El mastocito lo habíamos estudiado, igual que el basófilo que tenía receptores para inmuno E cuando estudiamos sangre el año pasado. Y también el eosinófilo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, cuando se pega la inmuno E, ahí se detiene la respuesta. El mastocito, cuando se pega la inmunoglobulina, todavía no hace nada. Esa fue la etapa del silencio. Ni siquiera la etapa inicial, de silencio. Estoy sensibilizado. Si me encuentro de vuelta con ese polen, ya las cosas cambian, porque tengo este cuadro. Tengo la inmuno E pegada al mastocito por su receptor. El mastocito tiene dos tipos de gránulos. Ya lo sabemos por el año pasado. Los que almacenan, por inflamación también lo sabemos, los que están almacenados prontos a ser liberados cuando sea activado, y los que va a producir de nuevo. ¿Se acuerdan de la inflamación? Que las células que participaban tenían gránulos guardados que iban a actuar en una primera respuesta inicial y gránulos que se iban a formar a través de, por ejemplo, la degradación del lípido, el ácido araquidónico, activación de la fosfolipasa C, ¿se acuerdan? La ciclooxigenasa, la lipoxigenasa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces, o el óxido nítrico, activación de óxido nítrico, por ejemplo. Pero bueno, eso es secundario. Por ahora va a liberar los gránulos que tiene. ¿Cuándo? Cuando se encuentre de vuelta con el polen. La etapa siguiente termina cuando me encuentro de vuelta. Ven el antígeno, el antígeno acá. Hasta acá está sensibilizado el paciente en esta etapa. Olvidémonos del eosinófilo, porque todavía no ocurrió lesión, ni por el mastocito ni por el eosinófilo. Hasta acá está sensibilizado por ambos el paciente. Sin embargo, cuando entra de vuelta el polen, rápidamente, además de volver a hacerlo, ya tengo inmunoglobulina E, ya tiene reconocimiento del polen la inmunoglobulina E, porque reconoce el antígeno que entró en la respuesta secundaria. ¿Y ahí qué hace? Generalmente hace como un cruzamiento entre los receptores y la inmunoglobulina y activa lo que se llama una proteinquinasa de membrana. Al activar la proteinquinasa, que no hace falta que lo sepan, lo que hacen es se activa la exocitosis o degranulación de los gránulos guardados. ¿Qué es lo que guarda en un primer momento? ¿Qué es lo que guarda el mastocito? ¿Qué es lo que secretaba un basófilo, un mastocito? Heparina, histamina. Eso aumenta, claro, después activa la cicloxia, digo lo que tiene guardado, proteasa. Eso aumenta la permeabilidad vascular y eso va a generar vasodilatación, extravasación de líquidos, ¿sí? Inflamatorio y un espasmo del músculo liso. Con lo cual, ¿por qué espasmo del músculo liso? Porque va a tener también seguramente leucotrienos y va a producir un espasmo. No solamente en el músculo liso de la piel, sino que va a tener un espasmo a nivel de todo el lugar donde tenga músculo liso, sobre todo broncoespasmo. Entonces el paciente alérgico puede llegar a tener, además de rinorrea, de rash cutáneo, y además puede tener broncoespasmo. Por eso los chicos chiquitos, mi hijo cuando era chiquitito tenía broncoespasmo, empezaba con moqueaba como si lo hubiera contagiado un virus, no tenía fiebre, pero empezaba con moquera, a veces hacía algunas manchitas y empezaba con broncoespasmo, sibilancia, broncoespasmo, era porque estaba en esta respuesta. A los 2 días, menos, a las horitas hacía esto, ¿sí? Una respuesta inicial. El broncoespasmo es un poco más tardío igual. Se liberan los mediadores y como en la respuesta secundaria
cutaneos también. El eosinófilo tiene receptores para la inmunoglobulina E, el eosinófilo de granula en un segundo tiempo. Los gránulos de los eosinófilos son muy tóxicos. ¿Se acuerdan que destruían las cutículas de los parásitos? O sea, tienen proteína básica mayor, tienen neurotoxina, eotoxina, son tan tóxicos los gránulos que producen por sí mismos lesión celular. Entonces los eosinófilos dan, cuando se activan, liberan sus gránulos específicos del eosinófilo y dan lugar a lo que se llama reacción retardada, junto con la activación también del ácido araquidónico del mastocito, que continúa, si sigue el alergeno, induciendo la respuesta inflamatoria, secretando. Edema, moco, hipersecreción de moco. Los glóbulos blancos llegan porque hay un factor de crecimiento granulomonocítico, porque hay aumento de la permeabilidad vascular, lesión epitelial por las toxinas del eosinófilo, por las sustancias del eosinófilo, y sigue habiendo broncoespasmo porque el eosinófilo también produce por la vía del ácido araquidónico leucotrienos. Entonces se instala el asma, un fenómeno de alergia que puede ser el asma bronquial, una de ellas, por ejemplo, de las patologías. Hay muchas patologías, pero con que sepan una es suficiente. Entonces, la reacción tipo 1 inmediata es la formación de anticuerpos inmunoglobulina E en individuos que ya están sensibilizados o que se sensibilizan frente a un alergeno, liberan sustancias vasoactivas a partir del mastocito, espasmogénicas y citoquinas proinflamatorias en estas células, masófilos y mastocitos. Y hay dos fases bien definidas, la fase inicial, que ya vimos que es inmediata, que se liberan los mediadores ya que están guardados en el mastocito, que se llaman mediadores primarios. Histamina, proteasas, factores quimiotácticos que producen vasodilatación, espasmo de músculo liso y secreción glandular. Dura de 3 a 60 minutos. Ahí lo ven. Y ven la curva de exposición inmediata. Entonces, ustedes cuando sean médicos y estén tratando un paciente o la mamita viene con un chiquito o un adulto con estas características, tienen que saber lo que está pasando. Tienen que volver a guardar este power y sacarlo, ¿sí? Vieron que el médico que saca el celular y dice, un momentito, y van atrás, ¿viste dónde está la sala de enfermería? Y decía, ¿qué era esto? ¿Con qué se trataba? ¿Cuántos miligramos de la... No, es la verdad. ¿Quién se puede acordar de todo? Uno que tiene una práctica súper... Bueno, volvemos a ver el cuadro que nos dice lo mismo y volvemos a ver la fase tardía. La fase tardía es cuando ocurre más horas o pasa más el tiempo después de la primera hora. 8 horas, vieron que a veces uno tiene lo que se llama urticaria. ¿Nunca vieron que tiene urticaria? Comen algo que le dieron alergia y le salen unas ronchas acá. Y ustedes ven que le salen una roncha ahora, después se pasa un poquitito. Y pasan 5 horas y le salen de vuelta las ronchas. Y están rascándose loco y viene la roncha de vuelta. ¿Pero qué me picó? Dice usted. Y es una alergia. Guarda con la urticaria, que es un fenómeno de alergia cutánea por salida, por vasodilatación y salida entonces de plasma y seguramente de un exudado. Entonces, infiltración a los varios días por los eosinófilos que se activan. También se activan los neutrófilos, los monocitos y todo esto por la intervención del TH2, que sigue como una cadena, ¿no es cierto? En realidad, en estas células, tanto basófilos, macrófagos o como eosinófilos, también intervienen los mediadores que se forman en el momento, con el tiempo, que se llaman mediadores secundarios, que como la inmunoglobulina también activa al lípido de membrana, se genera la activación de la fosfolipasa C y la activación de la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa, generando, ¿qué cosa? Ácido, la vía del ácido araquidónico, por activación de la enzima fosfolipasa A, forma leucotrienos. Los leucotrienos hay varias categorías, pero muchos son vasoactivos y espasmogénicos y otros son quimiotácticos. También por la vía de la ciclooxigenasa se forman prostaglandinas, ¿sí? Y bueno, las prostaglandinas pueden producir también factor activador de plaquetas y muchas otras citoquinas. Como ven, las citoquinas inflamatorias tienen que ver con la inflamación también, factor de linfocitos tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, y esto termina generando un círculo vicioso en el asma bronquial, siempre y cuando el alergeno esté presente. Hasta ahora estamos viendo un alergeno exógeno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que acordarse ustedes de esto? Es que hay dos fases, la inmediata o inicial, la tardía, con diferentes
digamos, signos o síntomas, pero que más o menos son los mismos, que la enfermedad primordial es la alergia, que está involucrado el linfocito TH2, que hay un periodo de sensibilidad del individuo donde no tiene lesión, pero si se encuentra de vuelta con el antígeno se desencadena la respuesta inflamatoria alergena por la inmunoglobulina E. Quiere decir que estos pacientes tienen un exceso de inmunoglobulina E. Tienen una tabla donde saben cuánto es la cantidad total de inmunoglobulina E. ¿Cuáles son los mediadores más importantes de esta respuesta? Es el mastocito y el basófilo. Tiene que saberlo, porque si yo destruyera el mastocito y el basófilo, probablemente me queda solo la respuesta secundaria, que es más tardía, si es que la citoquina lo activa. Pero el mastocito acá es el que induce el fenómeno de alergia. Como vimos, el año pasado solo decíamos que participaba en fenómenos de alergia el mastocito, y acá lo vemos que está activo. Entonces, los mastocitos son los mediadores importantes. En la fase inicial secretan estas sustancias y en la fase más tardía secretan el segundo tipo de sustancias. Acá lo vemos entonces involucrado en la liberación de los gránulos primarios ya guardados y en la liberación de las sustancias derivadas del ácido araquidónico. Como ven, es muy tóxico. Esto lo tienen, chicos, yo se lo subí, tienen otro también, un poco más fácil de leer. Las enfermedades causadas por este mecanismo, siempre es el mismo mecanismo, recuerden el mecanismo nada más, las enfermedades son asma bronquial, el primero que tienen que recordar, después cuando estudien en neumonología tipos de asma van a ver los tipos de asma que hay. Hay uno asma alérgico o atópico, que es este, y hay otro tipo de asma, por contacto, farmacológico, por la aspirina, pero es otro tipo de asma, otro tipo de modificación a este tipo de fisiopatología. La rinitis alérgica, porque hay gente que no tiene asma, no tiene broncoespasmo. El asma se caracteriza por hipersecreción de moco y broncoespasmo, pero hay gente que solamente tiene rinitis. Vieron que, por ejemplo, uno de mis hijos tiene broncoespasmo y el otro chiquitito tiene rinitis todo el tiempo. Rinitis alérgica, huele a algo y tiene rinitis. Estornuda, tiene rinitis, pero nada más. Nunca tuvo un proceso de broncoespasmo. Y el mayor tiene el proceso de broncoespasmo desde que era chiquito. Ahora está más alejado, porque son los más benignos los que tienen de pequeños que los de adultos. Los de adultos tienen peor pronóstico. Pero estamos estudiando el asma bronquial. Quiero que sepan que estamos estudiando una reacción genérica que se puede ver en varias enfermedades, pero más en las alergias, y que la enfermedad representativa más importante es el asma bronquial. Pero puede haber más lesiones más sencillas, como puede ser una rinitis alérgica, una que dice estornuda, y vos vas al laburo y vos decís, uy, te resfriaste, y ella te dice, no, es rinitis alérgica, tengo alergia nada más. ¿Vieron que la gente dice eso? Esa es la rinitis alérgica. Conjuntivitis alérgica, lo peor de todo, que hay gente que tiene una repetición conjuntivitis, pero no bacteriana, que tiene pus. Alérgica, porque en realidad ni tiene ni pus ni virus, porque va al oftalmólogo y dice, bueno, tenés bacterias, no tenés virus, ¿y qué tenés? Y alergia tenés. Entonces tienes hipersecreción de la lágrima por conjuntivitis alérgica. Fiebre del heno, que nos interesa, es focalizada, también es como una especie de sequedad nasal también. Y alergia cutánea. Por ejemplo, ¿cuál es la que les dije? Urticaria o rash cutáneo. Hay gente que tiene puntitos chiquititos como cabeza de alfiler, que le salen, se agrupan, y si se ponen nervioso peor, y empieza a rascarse. Que te pica acá, que te pica allá, y vos ves las lesiones que son minúsculas, esas reacciones salen en la piel, cutáneas en la piel. Gastroenteritis alérgica es feo eso, ¿no? Que te agarre una diarrea o a veces te sentís mal o vómitos. Gastroenteritis alérgica, eso realmente es feo, pero hay gente que lo tiene. Una pregunta. Sí. Viste, estaba pensando de que, por ejemplo, conjuntivitis, alergia cutánea, también a veces con la conjuntivitis se pueden bacteriocemento. Tipo, ¿cómo es? ¿Cómo sabes si es alérgico? Y no bacteriano. Y porque vos haces el estudio. Si el paciente se aparece, si vos a la mañana temprano, si en general las conjuntivitis son no bacterianas, son alérgicas, pueden contaminarse. Pero vos, por ejemplo, cuando tenés un resfrío, tenés conjuntivitis por el virus. Pero cuando hay bacterias, el estafilococo de la piel, te podés contaminar y podés hacer un tapón de una sustancia blanco-amarillenta que es pus. Y por ejemplo se te pegan las pestañas y no te podés despertar a la mañana, tenés que limpiarla con agua
té para sacarlo. Esas conjuntivitis se pueden complicar, pero las conjuntivitis alérgicas son vasodilatación, secreción del mastocito para generar estasia, vasodilatación del toco colorado, vasodilatado, aumento de la secreción de la lágrima, y claro, si hay una bacteria se te puede complicar. En realidad la conjuntivitis alérgica no debería, pero se puede complicar. Te lo tocaste, lo refregaste, pica y entonces te lo complicás con una bacteriana, siempre y cuando no drene bien la lágrima. ¿Sí? Hay gente que se pone gotitas antialérgicas en los ojos. ¿No vieron nunca que se pone gotitas antialérgicas o con corticoides o antialérgicas? No deberían ponerse con corticoides. Bueno, sistema, y también lo peor que le puede pasar a esto es que sea más grave. Todo esto es normal, digamos normal, se puede subsanar, pero lo más grave es un shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? Ya sabemos lo que es el shock, es una hiperperfusión de todos los órganos. Y anafilaxia es por esto, por la secreción de estas sustancias, llega a una localización donde es incompatible con la vida. ¿Cuál es esa? La glotis, edema de glotis. La glotis es un espacio aéreo donde están ubicadas las cuerdas vocales superiores e inferiores. Es un espacio muy pequeño en la laringe. Si nosotros tenemos edema del aparato respiratorio, puede ser que tengamos edema de glotis. La pelotita que se forma ahí, que es la glotis, del edema, de la mucosa, lo que genera es obstrucción. Pero vos tenés minutos, 2, 3 minutos para darle una inyección de corticoide, de depósito, urgente. El paciente se te muere ahogado, no hay forma de sacarlo. ¿Lo que le tenés que hacer de urgencia? ¿Qué se hace? Traqueostomía. ¿Pero quién hace una traqueostomía de urgencia? Tenés que ser muy fuerte para meterle esto ahí y hacerle a la compañera, una traqueostomía de urgencia. Yo hice una sola y me desmayé antes que el paciente. Y ni siquiera se le abrió la tráquea. A ver, traqueostomía es un agujero, una ostomía, un abocamiento de algo, un objeto punzante rápido y firme sobre la tráquea. Pero el paciente, si vos ves que hace eso, se muere antes de un infarto y me desmayo yo no lo pude hacer. Horrible, porque la piel es muy elástica y es difícil acá hacerle una traqueostomía de peso. Tenés que tener mano firme. Olvidarte todo. Los cartílagos, entre los cartílagos. Sí, entre los cartílagos hay tejido conjuntivo y ahí se la das, pero si te metes en el cartílago te resbalás, porque no podés, el cartílago está más duro. Y además tiene que ser un objeto punzante, con la punta de la lapicera no puedes hacer con esto. Y bien punzante. Bueno, el paciente respira por la traqueostomía y hay que ver si sobrevive. Lamentablemente yo tuve una alumna que falleció en el CENIC por este caso. Ella se había recibido, yo la había tenido en tercero y en segundo y en tercero. La alumna recién con el compañero se habían puesto en pareja y habían tenido una beba. La beba tenía 2 años y se iban a la casa de los padres. Y bueno, ella era alérgica. Hizo un edema de glotis, no podía hablar, le dijo que no podía. El marido, que era cirujano, sabía, le intentó hacer una traqueostomía, la bebé en el auto, 11 de la noche, le intentó hacer una traqueostomía. 5 minutos duró, ni llegó a la guardia y falleció. Estaban en, no sé, ponerle que no sé, que de acá a 40 cuadras viven los padres y no llegó nunca. Pero entonces se la hizo y no respiraba por la tele. Intentó hacérsela, se tapó, no respiraba y el edema de glotis después se vio en la autopsia. Si está en casa ya está. Es que es difícil. No, lo que tenés que tener siempre si sos alérgico es un corticoide de depósito. ¿Cómo se llama? ¿El corticoide o algo? Hay un corticoide de depósito. Sí, pero acá no se usa la EpiPen, ¿no? Bueno, también podés tenerla. Sí, se puede comprar. No, Hay gente pero que porque yo vivo con un chico que es terrible. Bueno, pero todo el mundo tiene que saber por sus médicos que te tiene que vender una receta y saber cómo se aplica. Generalmente es intramuscular. Claro. Y es de rápido efecto, pero es muy rápido, es muy rápido el efecto. Generalmente alivia rápidamente y disminuye. Yo que me tomo una pastilla, cuando una vez tuve una urticaria me empezó a picar todo, digo, ¿pero qué me picó? Tuve una urticaria por algún alimento que comí que no me acuerdo que estaba en mal estado. Eso puede ser a veces, que uno tenga una urticaria accidental, ocasional por ese sistema. Bueno, terminamos con el 1. Así lo quiero, cortito, sin nada. Tienen 2 power que está cortito. No necesitan leer demasiado el Robin si no quieren. El que quiere lo lee, pero tienen este power y el otro power cortito. Mecanismo, quiere decir, sí. ¿Qué es lo que voy a preguntar yo? Primero,
a que se llama un síndrome de hipersensibilidad. ¿Cuántos tipos hay? Después voy a preguntar cómo ocurre, cómo se sensibiliza un individuo. Si el alergeno es endógeno o exógeno, en este caso es exógeno la mayoría. ¿Quién participa? El mediador, el mastocito, ¿verdad? Y el linfocito TH2, obviamente el linfocito B con la inmunoglobulina E, que tiene alta la inmunoglobulina E, que hay una respuesta primaria y tal. Estos son los más largos. La tipo 1 es la más larga para contar. Pero la tipo 2, 3 y 4 son las más cortitas. Y la 4 ya la vieron en tuberculosis, pero no importa. Vamos a ver la tipo 2. La tipo 2 también la vieron conmigo el año pasado cuando vimos eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Es algo parecido porque esta enfermedad hemolítica del recién nacido, si la madre es la RH negativa y el bebé de RH positivo, ese es un ejemplo, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Pero puede haber muchas variedades. Después lo pueden leer en el PDF que yo les subí. Puede ser por fármacos, esta hipersensibilidad. Quiere decir que donde el alergeno es exógeno y endógeno. Puede ser de los dos lados. En la tipo 2, el alergeno que desencadena la reacción puede ser exógeno o endógeno. ¿Cuál es la diferencia con el tipo 1? Primero, que hay una directa participación de los anticuerpos en el daño celular por lisis o fagocitosis. Quiere decir que los anticuerpos permiten que se forme un complejo antígeno-anticuerpo con el antígeno y sea fagocitado por macrófagos o por neutrófilos. Quiere decir que, como ven acá, ya hay una diferencia con el otro, porque el otro era un proceso inflamatorio, acá ya hay una diferencia, ¿sí? Donde está involucrado directamente el anticuerpo que reconoce al antígeno y se forma un complejo antígeno-anticuerpo y genera lisis y fagocitosis, pero daño celular. ¿Por qué un complejo antígeno-anticuerpo puede generar daño celular? ¿En qué circunstancias? Yo, por ejemplo, se forma un complejo antígeno-anticuerpo que está circulando en la sangre. Bien, esa es una respuesta, pero es del tipo 3. Esa no es la tipo 2. La tipo 2 es cuando el antígeno está pegado a un tejido o a la matriz extracelular. Acá el antígeno, el alergeno está pegado a un tejido epitelial o a la matriz extracelular o a una membrana celular. Y llega hasta ahí el antígeno. Y también el antígeno lo que puede hacer es circular como el glóbulo rojo que tiene el RH. Es decir, que puede tener esas versiones. Y el anticuerpo no lo reconoce como propio, evidentemente, y se pega al antígeno y forma un complejo antígeno-anticuerpo. Y donde se forma un complejo antígeno-anticuerpo, el segmento FC de la inmunoglobulina tiene el receptor que el macrófago y también el neutrófilo. Quiere decir que si ven algún complejo, lo que van a hacer es tratar de fagocitarlo. ¿Qué pasa? Si yo lo tengo en un tejido, tengo un antígeno acá y el tejido es muy grande, tengo varios antígenos, el macrófago va a comer un poquito acá, pero va a ver qué grande es esto, no me lo voy a poder comer todo, entonces genera daño y lesión porque ahí sobreviene el complemento, hay neutrófilo, es decir, hay daño tisular o el macrófago secreta citoquinas y se genera, atraen a los glóbulos blancos y se genera lesión. En el caso de la eritroblastosis fetal genera hemólisis de los glóbulos rojos, se hemolizan, se rompen los glóbulos rojos, se pierde la hemoglobina y el niño nace con anemia, una anemia severa, que hay que hacerle sanguinotransfusión. Pero bueno, hay varios ejemplos. Los anticuerpos que se forman están dirigidos contra antígenos de la superficie que se depositan en la superficie de la matriz extracelular o de un tejido, de una membrana basal, por ejemplo, de un tejido epitelial. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy diciendo? Y el antígeno puede ser que sea endógeno o exógeno, ahora lo vamos a ver. ¿Quiénes intervienen? Primero, ¿quiénes intervenían en la tipo 1? Bueno, todo lo que dijimos, TH2, linfocito B, tus citoquinas, los mastocitos, sobre todo, y la inmunoglobulina E. ¿Quiénes intervienen acá? La inmuno-G y M. Nada más que eso, son anticuerpos fabricados por inmunoglobulinas G y M. Y se unen a la célula blanco, donde está el antígeno, y obviamente que cuando hay un complejo antígeno-anticuerpo, el complemento es activado a través de esta lesión. ¿Por qué? Porque el complemento, ¿qué es lo que quiere? Opsonizar. ¿Cuáles son las 3 funciones del complemento? Exactamente. Entonces el complemento lo único que quiere es opsonizar y ayudar a la degradación del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Está claro? O formarlo. O formar un complejo de ataque y hacer una lisis. Y ahí lo tienen.
Hay ese 4 mecanismos de acción. En otro power que tienen ustedes, que también lo pueden leer, que se llama trastornos de la sensibilidad, que lo tienen subido, hay 3 mecanismos, no hace falta tanto. Con 2 mecanismos o 3 es más que suficiente. Uno es este, es uno de los que más se desarrollan, que es el que les estoy diciendo yo. Fíjense, acá tienen un tejido, una célula, que el complemento ya la opsonizó, y el resultado de esa opsonización es la visualización del complejo C3b. El complejo C3b del complemento es reconocido por receptores de ¿quiénes? De los fagocitos. Y también el fragmento FC cuando hay unión del complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, que por los 2 mecanismos, ya sea opsonizado y además con la unión del anticuerpo al antígeno pegado al tejido que se va a lesionar, por así decirlo, el macrófago entonces lo fagocita y termina. Opsonización, fagocitosis, dependientes del complemento o del factor FC. Puede ser o una cosa o la otra. ¿Está claro? O lo opsonizo y entonces el fragmento C3b es reconocido por el macrófago y lo engloba, si lo puede englobar. O si no, genera daño tisular, porque no lo puede englobar del todo. Si son pequeños, a veces no lo pueden englobar. Si son más grandes y sueltos, lo pueden englobar al complejo antígeno-anticuerpo y fagocitarlo. Y si no, el anticuerpo que se forma, generalmente se forma el complejo antígeno-anticuerpo y lo fagocita. ¿Sí? Esto ocurre en reacciones post-transfusionales, que son incompatibles, en la anemia hemolítica autoinmune, en la eritroblastosis fetal o enfermedad RH, cuando la mujer es RH negativa, el bebé es positivo, el glóbulo rojo del bebé pasa a la madre, la mamá no lo reconoce porque no tiene un RH, o sea, ella no tiene el RH, y fabrica anticuerpos contra el RH del bebé. Y esos anticuerpos se pegan al glóbulo rojo y generan lisis y hemólisis. El daño está ahí, en general de anemia al bebé. Este caso es especial porque el glóbulo rojo es un tejido, pero no está pegado. Pero hay antígenos que están sobre la matriz extracelular, sobre la membrana basal del pulmón, del riñón, por ejemplo, y esto ocurre daño tisular sobre estos órganos. ¿Está claro? Entonces, el síndrome de Goodpasture es un síndrome raro, que no ocurre todo el tiempo, donde el antígeno está pegado, es un antígeno endógeno, que no es reconocido por el sistema inmunológico, y está pegado a la membrana basal del pulmón y del glomérulo renal, a los dos. Y entonces se forman anticuerpos IgG contra la membrana basal pulmonar y contra el glomérulo. Y se reúne el complemento, el fagocito fagocita y produce daño a nivel de esos órganos. Eso se llama síndrome de Goodpasture, pero lo van a leer seguramente en años cuando sean más grandes, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que el paciente, el segundo método, que es la segunda forma que tiene de accionar de este síndrome, es la citotoxicidad celular. Ya estamos destruyendo la célula. ¿Por qué motivo? Dependiente del anticuerpo. Directamente se forma entonces un complejo antígeno-anticuerpo sobre la célula. ¿Lo ven acá? Antígeno-anticuerpo. El anticuerpo tiene forma de Y. ¿Lo ven? Se forman los anticuerpos contra el antígeno está pegado a la célula y la que actúa es la natural killer, generalmente. Acá la natural killer no es ni B ni T, ¿se acuerdan? Son linfocitos de la inmunidad innata. Entonces la natural killer no es T y B, porque no tiene receptores para linfocitos T y B en la membrana, por eso no reconoce cualquier cosa, se comporta como una célula, como un T modificado, digamos. Lo que hace es reconocer el fragmento FC de las inmunoglobulinas, y cuando reconoce el fragmento FC, ¿lo ven ahí? El natural killer, ¿qué hace? Se acerca, secreta perforinas o gran enzimas y trata de destruir a la célula con el antígeno. ¿Se entiende? Entonces, el natural killer trabaja distinto. Entonces, el daño está dependiendo del anticuerpo. El anticuerpo no quería que se dañe la célula, quería que por ahí destruya el antígeno. Pero bueno, nuestro sistema inmunológico puede subsanarlo. Y bueno, este tipo no hace falta porque es muy parecido al anterior, es cuando hay daño porque los neutrófilos secretan citocinas. Y este es el último que me interesa muchísimo, que es el tercer tipo más importante de la inmunidad tipo 2, que son enfermedades autoinmunes. Quiere decir que la hipersensibilidad tipo 2 desencadena mediante anticuerpos lo que llaman enfermedades autoinmunes. No todas las hipersensibilidades generan enfermedades autoinmunes la tipo 2. La
la tipo 4 también desencadena enfermedades autoinmunes. Es decir, que cualquiera de ellas, sobre todo no la 1, pero la 2 y la 4 pueden generar enfermedades autoinmunes. Veamos cómo funciona la 2. La 2 funciona de la siguiente manera. Hay dos enfermedades muy frecuentes, sobre todo la que involucra las células de la tiroides, que se llama hipertiroidismo o enfermedad de Graves básidos, graves. Y la otra enfermedad la vimos con anatomía. Cuando ustedes estudiaron anatomía vieron la miastenia gravis. Cuando estudiamos, allá lejos hace tiempo, osteoartículo muscular, que decíamos que estaba en el músculo esquelético el receptor de la acetilcolina. Entonces, si nosotros fabricamos anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina, cuando venga la acetilcolina hacia el músculo, ¿qué es lo que hace el anticuerpo? Se pega y no deja que el neurotransmisor abra el canal, porque la acetilcolina es un ligando que abre un canal de sodio, pero el anticuerpo obstruye el receptor, pero no abre el canal. Quiere decir que el músculo no se mueve. Y si ese músculo no se mueve, también tampoco se mueven los músculos respiratorios intercostales o el diafragma. Quiere decir que puede haber un paro cardiorrespiratorio también. Por esta metodología, esta se llama miastenia gravis. Hay que tratarla, es una patología que hay que tratar. Es una enfermedad autoinmune dependiendo del anticuerpo, de la inmunidad humoral. ¿Está claro? Que es este tipo de hipersensibilidad. Hay pacientes que tienen esto. Y el otro paciente puede tener, lo más frecuente, sobre la tiroides, un hipertiroidismo por este mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Lo mismo. Se produce anticuerpos, pero contra el receptor de la TSH. ¿Se acuerdan la TSH? La hormona que inducía a la célula folicular a secretar T3 y T4. Bueno, ¿qué pasa si nosotros obstruimos? En lugar de darle TSH, le damos el anticuerpo antirreceptor. Lo que pasa no es que lo podemos inmovilizar y decir no funciona, no produce más de T3 y T4. Pero acá ocurre algo diferente, porque internamente ocurre algo de activamos al receptor. Lo deprimimos en el caso de la miastenia gravis y lo activamos en el caso del acceso. O sea, ¿siempre tenemos formación de hormona tiroides T3 y T4? No. Cuando hay T3 y T4 suficiente en sangre hay un feedback negativo. Pero si yo tengo la TSH alta todo el tiempo y tengo además T3 y T4, digo, ¿pero qué está pasando? Tengo la TSH y tengo la T3 y T4 por las nubes. No hay retroalimentación. Entonces debo tener anticuerpos que se están fijando al receptor y lo están activando la célula. ¿Y qué le está diciendo la célula? Secretate T3 y T4, secretate T3 y T4. ¿Yo qué voy a tener? Hipertiroidismo, hipersecreción, taquicardia, voy a estar acelerada como estoy ahora, pero más todavía. Quiere decir que voy a tener hipertiroidismo. ¿Se entiende? La mayoría de las personas que tienen hipertiroidismo por enfermedades autoinmunes como esta, ¿sí?, tienen este estimulador tiroideo. Antes se llamaba LAX, estimulador tiroideo de acción prolongada. Y hoy se llaman, bueno, autoanticuerpos, ¿no es cierto? O anticuerpos contra la inmunidad humana. Este ejemplo lo voy a tomar porque es muy lindo, es simpático y es más divertido. Y el primero, el segundo, pueden no verlo, ¿sí? Entonces, el ejemplo es la enfermedad hemolítica del recién nacido, pero también hay con fármacos. Y los antígenos pueden ser un fármaco que se modifica y queda pegado como antígeno, que no lo procesa el organismo, también puede ser por este mecanismo. O, por ejemplo, este tipo de sustancias que no reconoce por alteración de la tolerancia inmunológica. Profe, Sí. ¿existen fármacos que inhiben la fabricación de los anticuerpos, por ejemplo, de ACTH, por ejemplo, de ACTH o de acetilcolina? ¿Fármacos que lo inhiben? Sí. ¿En el hipertiroidismo? Sí, Y vos en el hipertiroidismo tratás de competir competitivamente con estos anticuerpos. Lo que se hace es una inhibición competitiva, sí, existe. Por inhibición competitiva. Bien, porque se mimetiza la función del anticuerpo. Un autoanticuerpo, un antianticuerpo, se mimetiza la función del anticuerpo por inhibición competitiva. Entonces, ven la cantidad de enfermedades. Por ejemplo, nosotros citamos enfermedad de Graves con el receptor de TSH, como enfermedad autoinmune, la miastenia gravis contra el receptor de acetilcolina, donde se inhibe la función, porque no es lo mismo un neurotransmisor que algo que está tapando el receptor.
Y vemos la anemia hemolítica autoinmune o antígenos del grupo RH, por ejemplo. Ese es el ejemplo más clásico. En el caso del hipertiroidismo, no es por una hipersecreción de TSH, ¿no? Sino que por, o sea, no hay problema de hipófisis, sino que es un anticuerpo. Claro, te da razón. O sea, no hay TSH, hay baja TSH, porque hay menos TSH, o probablemente esté normal, depende. Porque en realidad está baja la TSH. Porque si vos tenés mucha T3 y T4, la TSH baja en la hipófisis. Esa sería la diferencia. Muy bien. Ahí me corrijo. Entonces, complejo número 3, muy cortito, y el 4, así descansamos un poco. El 3 es muy cortito. Primero, en el 3, la mayoría, los antígenos pueden ser endógenos y exógenos. Recuerden, 2 y 3 pueden ser exógenos y endógenos. Después, el participante, acá, es que la fisiopatología es que se forman complejos, ya sea por el antígeno exógeno o endógeno, complejos de antígeno anticuerpos, pero circulatorios. O sea, son complejos que circulan en la sangre. Entonces uno diría, bueno, un complejo antígeno anticuerpos se forman todo el tiempo en sangre. ¿Qué hace el macrófago? Lo fagocita y lo destruimos. Sí, claro, pero si se satura la fagocitosis o los complejos son grandes no hay problema. Y si los complejos son pequeños y se satura el sistema reticular, porque no lo hace el macrófago en sangre, lo hace a nivel del sistema en el vaso, en la glándula ósea, lo hace en las localizaciones donde estamos trabajando el macrófago. Si se satura ahí, ¿qué va a pasar? Los complejos lo que hacen es depositarse en los capilares pequeños, en los vasos de menor calibre. Y sobre todo también en órganos que ultrafiltran. Por ejemplo, el órgano que ultrafiltra es el riñón. Y el otro órgano que ultrafiltra y produce líquido sinovial es la articulación móvil diartrósica sinovial, que tiene la membrana sinovial, que también por ultrafiltrado produce el líquido sinovial. Quiere decir que en estos capilares es donde se depositan los complejos antígenos anticuerpos. Ahora, ¿qué daño puede producir un pequeño complejo antígeno anticuerpo al lado del endotelio? Terrible, desastroso. Entonces miren ahí. Los complejos inmunes se depositan en los vasos sanguíneos más pequeños, sitio de ultrafiltración. La enfermedad más característica es el lupus eritematoso diseminado, así se llama, es una enfermedad autoinmune. Fíjense cómo la inmunidad tipo 3 también. ¿Por qué? Porque el antígeno que se produce es un anticuerpo contra un antígeno nuclear, de una proteína del núcleo, que no es una histona. Antígeno anti una proteína nuclear y también antígenos contra la membrana sinovial, por ejemplo, o antígenos contra alguna proteína renal. Entonces esos viajan por sangre y son acomplejados por anticuerpos y forman complejos antígeno-anticuerpos y después van a ir a acumularse cuando no son fagocitados a los capilares. Ahora, cuando se acumulan vamos a ver el daño que generan, o sea, reúnen al complemento los complejos antígeno-anticuerpos y el complemento solo puede generar daño tisular a nivel del vaso y también puede producir isquemia, porque si el vaso está obstruido o lesionamos el vaso por vasculitis, los órganos que están irrigados por ese vaso van a sufrir daño. ¿Se entiende por qué se sufre daño en este tipo de patología? Una de estas enfermedades dijimos que era el lupus, contra antígenos endógenos, y puede producir desde artritis reumatoidea, una enfermedad muy compleja, autoinmune, que hoy saben que se usa para tratar la artritis reumatoidea, agentes biológicos. Los agentes biológicos lo que tratan es de reducir a las células o a las citoquinas, ¿sí?, que producen estas sustancias del sistema inmunológico. Entonces, al reducirla, duele menos. No es que no se puede seguir lesionando los tejidos, duele menos y el dolor es muy importante para la vida cotidiana porque el dolor impide la movilidad y además baja la calidad de vida. Fíjense entonces, artritis reumatoidea, celositis, nefritis o antígenos exógenos que vengan de afuera. Uno de los antígenos exógenos para esta enfermedad son, por ejemplo, algunas bacterias o fármacos, ¿sí?, o virus, el virus de la hepatitis. Lo que se produce con el virus de la hepatitis, que pueden generarse complejos antígenos anticuerpos circulantes, o bacterias donde se pueden producir complejos antígenos restos de bacterias, donde se reconocen como impropios algunas proteínas bacterianas, algunos productos, y eso se puede formar complejos antígenos anticuerpos circulantes. Esto lo van a estudiar, esto es general, lo van a estudiar quizás a través de los años en otro tema. ¿Se entiende hasta acá?
lo que pasa con los complejos antígeno-anticuerpos? En una primera fase, los complejos que estaban circulando, que no pueden ser depurados, se depositan en los capilares en las regiones donde se ultrafiltra más. Estos complejos que están ahí, antígeno-anticuerpo, el endotelio está ahí en la fase primaria. ¿Cómo evoluciona esa fase? Bueno, en una fase 2, donde estos depósitos, según el tamaño, la carga, la valencia y demás, pueden o no ser fagocitados o pueden generar entonces acumulación del complemento y atrapamiento de células inflamatorias que pueden dañar el endotelio. Entonces se depositan en el glomérulo, articulaciones, piel, corazón, vasos pequeños de otras localizaciones. Y acá tenemos la fase 3, donde se produce una reacción inflamatoria frente al complejo antígeno-anticuerpo depositado. Se activa el complemento. Se activan los neutrófilos por el complemento, porque son quimiotácticos. El complemento es quimiotáctico, estamos al lado de la sangre, así que no va a haber ninguna opción. Se activan los macrófagos. ¿Por qué? Porque el receptor FC del complejo antígeno-anticuerpo es reconocido por el macrófago que tiene el receptor. Y el macrófago no solo fagocita el complejo antígeno-anticuerpo, sino que puede secretar citoquinas. Pero como estamos denudando el endotelio, ¿quién se activa? El factor de la coagulación de la vía, ¿esta cuál sería? Intrínseca, el factor 12, el factor Hahnemann. Entonces, ¿qué pasa con este factor? Se produce una especie de coágulo hemostático que puede terminar en un trombo y puede terminar formando una trombosis si los complejos son múltiples. ¿Se entiende? Y la trombosis que genera isquemia. Isquemia tisular, donde están ubicadas esta estructura. Ven que la número 3 no es muy difícil, es este cuadrito. Lo pueden revisar después en su casa para no hacerlo más largo, pero en definitiva vamos a dar necrosis e isquemia por toda esta sucesión. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Si hay un antígeno exógeno, si hay un endógeno. Si se formaron complejos circulares, nunca en el tipo 2 los complejos son circulares, siempre están adheridos a una célula o a un tejido. En cambio, los tipos 3 son circulantes y después se depositan los que no son fagocitados en los vasos. Después la reacción inflamatoria los da los dos. ¿Está claro? Y el daño tisular también. El tipo 3, hay enfermedades como artritis reumatoidea, que también es tipo autoinmune, vasculitis y hay otras más. ¿Sí? El tipo 4, que es la última, y ahora hacemos el descanso, ya lo terminamos. El tipo 4 es uno de los ejemplos clásicos de la tuberculosis, que vimos por forma granulosa el tipo 4. ¿Quién actúa? La inmunidad. Hasta ahora estábamos viendo la activación de la inmunidad humoral a través de anticuerpos o a través de inmuno-G o inmuno-M o a través de anticuerpos de inmunidad humoral. Ahora estamos viendo la acción de la inmunidad celular. Casi es la única de la tipo 4 donde actúa la inmunidad celular. ¿Qué inmunidad celular? El linfocito. ¿Qué linfocito? TH1. Que lo vimos en tuberculosis, ¿se acuerdan? El TH1. Entonces, en general, el antígeno es exógeno, puede ser endógeno, pero es exógeno. Se produce una hipersensibilidad no inmediata como la 1. La 4 es retardada, todo lo contrario, porque da una inflamación crónica en el tiempo. ¿Por qué? Porque esto ocurre cuando no podemos degradar al antígeno. Entonces el macrófago se lo presenta al linfocito T. El linfocito T, que lo reconoce, secreta interferón gamma. El interferón gamma activa de vuelta a los macrófagos y lo transforma en supermacrófago epitelioide. Se fusionan y forman las células gigantes. Esto pasa en la tuberculosis, pasa en algunos hongos, pasa en algunos tipos de algunos microorganismos, no solamente la tuberculosis. La tuberculosis es un ejemplo. Y también se puede ver en enfermedades autoinmunes esto. ¿En qué enfermedad autoinmune estamos hablando? Que vimos nosotros en extenso. Diabetes, muy bien. La diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 dijimos que podía haber anticuerpos contra alguna proteína o enzima de la célula beta. Pero sobre todo, lo primero que había era una insulitis, una activación de una falta de reconocimiento del linfocito T por la célula beta. Entonces había una destrucción de la célula beta en forma autoinmune. Y este es el ejemplo. Acá no forma granuloma. En el islote de Langerhans no forma granulomas. Pero la tuberculosis sí, está mediada en el tiempo, igual que, por eso la diabetes tipo 1 no empieza recién nacido.
La diabetes tipo 1 es crónica porque empieza a los 7, 8 años de edad, cuando se acaban todas las células beta, cuando los linfocitos destruyen a todas las células beta, que es la etapa de la adolescencia, donde empieza ese tipo de diabetes. Bueno, y además de activarse y formar granulomas por este mecanismo, lo que puede hacer el linfocito TH1 es activar por sus citoquinas al killer, al asesino, al CD8 en este caso, ¿no? Al killer asesino. ¿Y el asesino qué hace? Se acerca físicamente al antígeno, forma como una especie de complejo con el antígeno y lo destruye formando perforinas, enzimas, cuerpo a cuerpo. Lucha cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, la célula parasitada por un virus. Otro ejemplo. La hepatitis. Por ejemplo, un trasplante. Un rechazo de trasplante o un riñón trasplantado, donde participa el rechazo del trasplante, se hace este mecanismo. Entonces, recuérdenlo solamente. Hay injuria celular porque el linfocito T, CD8, directamente reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad que presenta el antígeno que está dentro de la célula. ¿Qué tipo es el complejo? Tipo 1. El 8 reconoce el tipo 1. Los otros reconocen el tipo 2, que está con el macrófagos y linfocito B. Entonces, tipo 1. Muy bien, ahí se ve cómo lo van destruyendo. Por ejemplo, la reacción que nos ponemos, la mantú, ¿se acuerdan la mantú? Que lo vimos en tuberculosis, ustedes en el PowerPoint, que se dedica a clase grabada. La mantú es una intradermoreacción que le ponemos las proteínas del bacilo de Koch, que se llama intradermoreacción o reacción de la tuberculina, que es un derivado proteico purificado del bacilo de Koch. No le ponemos la vacuna, le ponemos la mantú. ¿Qué queremos saber? Si el paciente tuvo contacto alguna vez con el bacilo o nunca. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente entra con una neumonía, suponemos que es una tuberculosis, y lo que queremos saber es si estuvo en contacto, no que está enfermo ahora. La mantú nos muestra porque hay una reacción mayor de 10 milímetros que nos muestra si tuvo contacto o no en la piel. Esa respuesta a ese antígeno exógeno que nosotros le ponemos, el microgranuloma pequeño que se forma en la piel, es, digamos, una reacción de hipersensibilidad tipo 4, retardada. ¿Se entiende? Recuérdanla porque la van a ver y ahí están los linfocitos que intentan formar un granuloma que no se forma. La tuberculosis, claramente ahí tienen granulomas tuberculosos. Lo vimos, por lo menos lo vimos cuando vieron tuberculosis. Y ahí se ve la respuesta del linfocito TH1, cómo libera interferón gamma, cómo activa a los macrófagos, cómo los macrófagos forman células epitelioides, después forman las células gigantes, cómo también puede traer monocitos también desde la circulación y forma este granuloma que nosotros lo vimos como granuloma tuberculoso, pero también algunos hongos pueden generar esta vía. Y los mecanismos que es muy importante son dos. Uno es de las perforinas de gran enzima, que puede directamente producir el citotóxico, y el otro mecanismo del citotóxico es la actividad liberar el ligando Fas, que al unirse con el Fas induce la célula de apoptosis. Quiere decir que tienen que recordar todos los mecanismos porque son básicos del citotóxico. Nada más, porque el resto prácticamente se recordar como ejemplo el rechazo de los trasplantes. Y no vamos a ver tipo de trasplante, pero tiene todo un mecanismo que tampoco lo vamos a ver, pero tiene ese mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Cuando ustedes leen el artículo del PDF que les subí, van a ver que un señor, un tal Pichler, que fue la alumna que me lo pregunté el año pasado, por eso lo traje a colación, dijo no, pero la hipersensibilidad tipo 4, fíjense, ahí está, tipo 1, 2 y 3, miren el cuadro que está bueno, antígeno, reactante, efector y ejemplos. Esto lo pueden resumir en las palabras. Si saben algo para el examen, lo resumen así. La tipo 4 ven que tiene variables. Este autor, ¿qué es lo que definió para resumir? Que uno puede tener una asma bronquial por un fenómeno tipo 1 de hipersensibilidad, pero también puede compartirlo con un 4 de tipo, qué sé yo, el eosinófilo. En el asma, ¿ven? Un 4B. Dice que puede ser que el 4B, el mecanismo de la activación del eosinófilo, sea considerado una hipersensibilidad tipo 4 en algunos aspectos. Bueno, algunos están de acuerdo, otros no con este autor, pero no hace falta que tampoco que sean tan discriminativos. Yo me conformo con que sepan un ejemplo, un efector, si interviene en la inmunidad celular o humoral en cada uno de estos
fenómenos de hipersensibilidad. Y bueno, nada más, porque esto es todo lo mismo, chicos, es para que ustedes lo vean cuáles son los ejemplos de la hipersensibilidad tipo 4. Nos encontramos entonces, después del recreíto, en la 4:11. ¿A qué hora va a ser? ¿Menos cuarto? Sí, como mucho. ¿Sí? Yo también me voy a hacer un cafecito. Menos cuarto como mucho. Yo voy a ir yendo, voy a ir abriendo. Los que quieren repasar macro pueden hacerlo, pero yo les sugiero que empiecen a dar los casos de micro, que son los que nos importan.